Buenas noches. ¿Qué haces, Pato? ¿Cómo va? Muy bien, por suerte. ¿Vos? ¿Todo en orden? Todo muy bien. Estoy pensando cómo vamos a hacer con cuatro invitados al mismo tiempo, pero creo que lo vamos a poder resolver. ¿Se picó? Se picó de invitados. Es la primera vez que tenemos tantos invitados juntos, me parece. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenas Uy, noches. llegaron los sirenos. Hola. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿ustedes? Vamos a tener que Very ver cómo good. hacer, ¿eh? Somos muchos. Ya es un Si tiene una pregunta, ¿quién la contesta? Vamos a ver cómo sale esto. Nos solemos organizar bien entre nosotros. Ya nos conocemos Sí, bastante. tranquilos. ¿Tienen un Google Doc para organizar las llamadas también? ¿No? En este momento hay en paralelo un Google Docs en donde nos vamos autorizando la palabra. Oh, bueno. Son muy, Son capaces estos pibes. muy metódicos estos chicos, ya no sé qué hacer, Pato. Está Bueno, bien, ahora nos van a enseñar un poco de metodología. Supongo que hoy arranqué a leer un libro que después me imagino que vamos a hablar de alguno de los dos, porque Juli me lo recomendó, pero bueno, veo que ahí el método viene de ese lado, de esos dos libros. Sí, la verdad es que implementamos varias metodologías en nuestra historia en Sirena. Somos bastante fans de eso. Así que es un tema que nos copa bastante. Y somos bastante obsesivos de que pase bien. Ahí me bardearon bastante en Twitter porque hablé bastante de las metodologías que implementamos y hay mucha gente que no le gusta. bueno, te barden en Twitter está bien, es lo normal. Es parte de. Yo me enojé con un par. No sé por qué, porque no tengo nada que ver. Yo no era el que escribía, pero yo le respondí a un par de los que lo guardaban a Juli. ¿Viste? Bueno, hoy a Pato lo bardearon bastante. Miguel se Sí, toma no las me cosas enteré. muy personal. Sí. ¿Qué hiciste, Mira. Pato? ¿Por qué te bardearon? Porque puse algo de que me parecía que estaba muy barato y colectivo. Y que es verdad, o sea, me parece una locura que esté 20 mangos el boleto colectivo. Creo que lo puse ayer, lo puse hoy o ayer, no me acuerdo. Puse que Pero me parecía pusiste una algo locura. como, claro, si alguien sabía cuánto subsidio tenía el boleto de 20 pesos, ¿no? Una cosa Claro, y al así. principio me respondieron, me responde mi timeline que me dice, gente normal, me dice, no, bueno, hay 150, 140, 130 pesos encima de cada boleto, y después me empezaron a putear un montón de gente que me decía que nunca me tomé un colectivo, que, bueno, nada, las El típicas problema va a cosas. ser cuando suba el precio del colectivo. Van a decir que vos iniciaste todo. Bueno, si Y me ahí se quieren pudre. culpar por eso, si me quieren culpar por todos los problemas del país, bueno, para eso está Twitter, ¿Cómo, para que la gente nos odie. ¿Cómo hacemos, Pato, para organizar esto? ¿Por dónde arrancamos? ¿Le querés contar a Bueno, los chicos de qué se trata este espacio? ¿La audiencia se renueva? absolutamente, sí, como dice la chica Legrand, el público se renueva, así que primero que nada, muchas gracias a los cuatro por sumarse. Va a ser difícil, va a ser más no sé si difícil, pero sí distinto este espacio. Pero la idea, bueno, estamos charlando con emprendedores fundamentalmente de Argentina, de toda Latinoamérica. Nada, para que nos cuenten un poco su historia, cómo arrancaron. Nos interesa más que nada en este espacio conocer la historia de los emprendedores más desconocida, ¿no? No tanto lo que se ve por ahí en la Forbes o lo que se ve, no sé, en Twitter o, bueno, Levanté Capital, sino escuchar un poco la historia de fondo, que hay un montón de casos donde hay éxito, pero también hay fracasos y cosas para enseñar y aprender de ese lado. Así que bueno, nada, y vamos a ir arrancando la charla, vamos a ir dando vueltas en varios asuntos de sus carreras profesionales y después hacia el final eh, vamos a ir abriendo el mic para que la gente que tenga ganas de hacer alguna pregunta en particular, nada, se suba y podamos charlar entre todos. ¿Les parece bien? Excelente. Perfecto. Buenísimo. Genial. ¿Entre todos se suma alguien más o somos nosotros nomás? Somos por ahora no los que estamos. Somos lo que estamos lo que somos. No Bueno, hay un quinto founder escondido ni nada por el estilo. ¿cómo? Somos El nosotros. quinto Beatle. Claro, ¿viste? Son el quinto, ¿viste? Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Quieren cada uno contar brevemente nombre y colegio? Empezando por Juli, Migue, S y Lauti, y después arrancamos por la historia empresarial. ¿Les parece? Me parece bien. Si quieren, yo ahí empiezo contando y después le voy pasando a los chicos y vamos contando la historia. Nos vamos pasando el micrófono entre nosotros para que sea más fácil. ¿Les parece?
Dale, ustedes ya seguramente lo tienen organizado, así que no me preocupo por eso. Bueno, básicamente, nombre y colegio, Julián, estudié literal, ¿no? Informática en la ORT, pero después estudié abogacía, por lo cual soy como medio un bicho raro en el mundo del emprendimiento, no hay muchos abogados en esto, pero la casualidad hizo que a través de dos inversores, de tres inversores, de Santi Birinqui, Sandy Freire y Pablo Simón Casarino, me conociera con Migue, así que Migue, si querés contar vos quién sos. Bueno, Miguel Working, ITBA, ingeniero industrial. Conocí a Juli, como recién dijo, a través de futuros, en ese momento, inversores, pero antes de eso conocí a Lauta y a ese. Al primero que conocí fui a Lauta, que ahora va a contar dónde, así lo vamos enganchando. Y después me lo conocí a ese en un evento de emprendedores, de estos que se hacían antes de la pandemia, ahora no sé si se hacen. Y siempre me parecieron, como que de cierta manera, fueron como una selección de selecciones para mí los chicos, porque, o sea, a uno lo... Bueno, ahora estoy arruinando lo que va a contar Lauta, ¿no? Pero lo conocí en un laburo y me parecía de los mejores. Con ese me pasó algo similar, lo conocí en una competencia de emprendedores y también me pareció de los mejores que vi presentando. Y a Juli me lo presentó Quasar, que hizo hacía un proceso de selección de emprendedores, ¿no? Yo tenía un modelo de company builder y ellos filtraron a muchísima gente y tuve la suerte de que me lo presenten a Juli. Entonces creo que tuve mucha suerte de los socios con los que emprendí. Y le paso la pelota a... Pará, Miguel, un segundo. Sí, Vos dime. fuiste Sí. a Litua y estuviste en Quasar con Demi Brenner de Open Zeppelin también. Sí. De hecho, Demi trabajó con nosotros. Ah, mirá Demi vos. hizo vamos a decir, una especie de pasantía. Vino a laburar con nosotros en épocas muy complicadas nuestras, de cuando estábamos emprendiendo en Brasil. Él se vino y estuvo con nosotros en Brasil un tiempo. Así que sí, había un ¿Con, equipo muy bueno ahí. con Sirena o con Rodati? Y medio en la salida de Rodati, Estamos últimos momentos. spoileando, ¿eh? Estamos No, no, spoileando. pero Sí, me gusta conectar los speakers que pasaron por acá. momentos de agonía de Rodati, te diría, fase al final. Perfecto. Bueno, no Sí. spoileo más porque me retan. Perfecto, sigamos. Bueno, le paso la pelota a Lauta. ¿Cómo andan? Me encanta esto que nos vamos pasando la pelota. Yo soy Lauta, soy del interior de Tres Arroyos, estudié ingeniería industrial también y soy el más joven del equipo, unos años menos nomás, no tanto. ¿En dónde Y estudiaste? como estudié en la Austral, en la Universidad Austral, una universidad chica, no deben conocer a muchos ingenieros de ahí. Y de hecho mi elección de la universidad fue porque me iba a ser más humano. Era tan nerd que tenía miedo de ser demasiado nerd en mi vida. Entonces vi que el Austral tenía una parte humana que me iba a ayudar a ser más humano y me ayudó, creo. Me tocó dar el discurso cuando me recibí y les agradecí a mis compañeros por eso. Y cuando fui a mi primer trabajo, era un trabajo muy nerd, muy divertido, que ahí me contaba, era una consultora de algoritmos. Hacíamos inteligencia artificial o otros algoritmos de predicción o series o bueno, modelos de simulación, cosas muy, muy nerd, muy divertido. Y lo conocí a Miguel en esas épocas. Después, bueno, me fui un tiempito a trabajar a España, a otra consultora, y después me terminé mudando a Brasil, entrando con Rodati y con Sirena. Y estoy buscando una conexión para que se pueda presentar, pero para hacerla más corta, cuando yo entré, siempre hay una joda que hacemos que soy del pasante al board, porque básicamente yo entré en la época de Rodati para hacer un par de análisis e irme a hacer mi propia empresa y al poco tiempo terminé siendo el COO de Rodati, así que era como fue todo muy rápido. Era muy chico en esa época, tenía 24, y ahí los conocí a ese y a Juli. Con Juli es gracioso porque la primera noche que lo conocí tuve que dormir en la misma cama, en otro momento lo podemos contar, Es pero una anécdota muy polémica, Lauta, para contar. Me parece que es sí, divertido. pero es divertido tirarlo y no contarlo, ¿viste? Que en otro momento alguien pregunte y entienda qué pasó. Y bueno, en esa época lo conocí a ese también, que estaba en Argentina. Te paso la pelota un poco a vos, ese. Excelente. Bueno, ese es Juli acá. Yo soy ingeniero en sistemas de la UTN. Arranqué mi carrera más que nada del lado de empresas de desarrollo, empresas de consultoría.
ahí lo que pasó fue que había pegado muy buenos laburos y venía creciendo mucho. Había trabajado en empresas muy copadas, pero me empezaba a picar el bichito de que quería estar con un producto, quería tener, digamos, ser parte de una empresa que itere y que vaya mejorando, algo que la consultoría mucho no te da. Bueno, y ahí empecé a explorar muchos eventos de emprendedores ya hace como 7, 8 años. Lean Startup Machine, Startup Weekend, que hay muchos emprendedores que ahí nos empezamos a hacer conocidos. Ahí conocí a Migue, fue loco porque nos vimos, siempre éramos los mismos 2 o 3 que estábamos en esos eventos. Y ahí, bueno, empezó la historia de todos juntos, por así decirlo. Empezó la historia de Rodati. Si yo les hago una pregunta, soy un inversor, ahora ya vendieron, pero digamos, ¿quién contesta de los cuatro? ¿Quién está autorizado para responder? Supongamos que están negociando una ronda y están los cuatro, ¿quién respondería? Miguel. Normalmente, sí, normalmente responderíamos, creo que podríamos responder, los cuatro estamos autorizados a responder. En los últimos años lo que hicimos fue que yo me especialice en ese rol. Pero creo que los cuatro estamos autorizados y capacitados. O sea, pero bueno, sí, Diciendo hablando un poco cuatro, de metodología, ese era un poco mi rol al final, digamos, ¿no? y si tienen que tomar una decisión, ¿cómo hacen si son cuatro? Pues al final implementamos específicamente iOS, que bueno, ahora EOS, que podemos contar más adelante, pero al final teníamos un modelo de toma de decisiones basado específicamente en esa metodología, en donde hay un visionario y un integrador. Miguel era el visionario y yo era el integrador. Pero Entonces, supongamos que llegan a un punto donde hay que votar, y son cuatro, ¿cómo hacen? técnicamente, según dice la metodología, el integrador es el que desempata. Se dice esa frase. O sea, básicamente como tiene el contexto de lo que está pasando en la compañía en todas las áreas, el visionario tiene que aceptar lo que el integrador decide. En la práctica no era 100% así porque hacíamos dupla con Miguel, o sea, charlábamos todo el tiempo y lo seguimos haciendo en el día a día, pero siempre ahora han cambiado un poco las cosas, les vamos a contar, pero en el día a día siempre era entre los dos decidir y no tuvimos, no recuerdo así que tengamos que llegar No, al No hubo nunca ultimátum, ¿no, votación Miguel? al final, ¿no? No hubo no, nunca. nunca lo necesitamos. O sea, no llegamos a esa instancia. Hablamos Perfecto. del tema, me acuerdo de hablarlo y de citar a EOS, pero nunca lo usamos. Nunca Claro, tuvimos, porque nunca lo ustedes como necesitamos. son cuatro, o sea, siempre que decidan 2 y 2, a diferencia de generalmente cuando hay 3 founders, bueno, uno desempata, pero ustedes hay una decisión que era dividida 50-50, siempre tenían que recurrir a una figura, a un tercero que pudiera desempatar. No tuvieron nunca que pasar por esa situación. Desempatamos entre nosotros cuatro. En general lo que nos Sí, pasó, tuvimos charla. Sí, Juli, perdón. no, lo que nos pasaba mucho es que si hay algo que hicimos bien es que nunca tuvimos ego o pusimos el ego adelante de las cosas y es como, bueno, si Mide toma las decisiones respecto a las rondas y demás, Mide toma las decisiones y se acabó. Y si Lauta toma las decisiones respecto a negocio, confiamos en Lauta 100% y vamos para adelante. Entonces, creo que, digamos, funcionamos los cuatro como emprendedores. Cuando originalmente arrancamos con Miguel y con ese, Lauta se sumó después, funcionamos los cuatro porque cada uno supo ubicarse en el momento y delegar la toma de decisión que era requerida al otro, digamos. ¿Y cómo es una charla de 3 ingenieros y un abogado? ¿Hay algún chiste al respecto, no? Y yo soy el que en general mide todos los riesgos. A mí me joden que en general cuando me relajo la cagamos. Yo suelo agarrar y hasta el último minuto estoy estresado, entonces el chiste es que yo me estreso por ellos. Es verdad. Pasa que Juli no es una ¿Qué rompiste, Pato, ahora? No, acabo de descubrir que si cambias de cuenta, estaba yendo a Edpa para tuitear algo, y si cambias la cuenta, ahora te corta el space, cosa que antes no pasaba. Cambiaron la experiencia de usuario. O sea, que la vez pasada que se cortó también fuiste vos. Le echamos la culpa a Jack, pobre. Puede ser, sí. La vez pasada no sabía por qué se cortó, esta vez se cortó o por lo menos pareciera ser eso. Sorry, mala mía, que cambié la cuenta y se cortó. Después lo vamos a charlar en privado, Pato, por ahí te vas a tomar un tempito. Discúlpeme, gerente, no lo vuelvo a hacer.
Juli, Bueno, estabas diciendo entonces, perdón, le estabas esperá hablando de la que. dinamismo. Yo Sí, que. justamente soy el que evitaba que estas cosas pasen, ¿no? Entonces yo medía todos los Se riesgos, relajó. abría 2, 3 spaces en paralelo y si se caía uno estaba ahí detrás para abrir el siguiente. Muy bien, Ese era mi Juli, rol en el equipo. te vamos a sumar al IGTPP Aventura. Bueno, como para organizar un poco la charla, digamos, cada uno tiene una aventura diferente, por lo que contaron recién, pero se unieron en fin de armar esta compañía, digamos, que ahora nos van a contar. Pero previo a eso, si quiere contar cada uno qué hizo antes de emprender, y después, si quieren, ya nos metemos en la aventura de Rodati, que después fue Sirena. Dale, si quieren arranco yo. Bueno, yo estudiaba Derecho, pero a mí me aburría bastante la carrera, como que llegaron los 22 años y no sabía bien para qué estaba estudiando Derecho. Y me puse a estudiar, me puse a trabajar en ONGs para ver si podía resolver la inquietud que no me daba la carrera. Y por casualidades de la vida me metí en 2 ONGs, una de liderazgo que se llama IESEC y otra que se llamaba Red de Acción Política. Y dije, bueno, voy a testear, tener 2 planes, a ver cuál me gusta más. Y a través de IESEC me tocó viajar bastante y liderar muchos equipos de jóvenes en toda Latinoamérica. Y eso hizo que me empiece a picar un poquito el bichito emprendedor y a partir de, digamos, de los contactos que hice, me contactó un fondo alemán que se llama Rocket Internet. No sé si vino a hablar alguien que haya hecho, creo que vino Andrés Sí, Lawson, que fundó Dafiti con Rocket antes, ¿no? tuvimos a Andrés y también tuvimos a los chicos de Groupon. Excelente. Bueno, me contactó Rocket para armar un emprendimiento para ellos en Latam y yo dije, bueno, dale, vamos por ahí. Fue una experiencia bastante divertida, la verdad que los alemanes son unos sacados. Y de eso me fui a armar mi e-commerce de cosméticos, que podemos decir que subsistió un tiempo, después yo me aburrí del negocio, era como un poco el SEO contratado con un poco de equity, y ahí fue cuando me di cuenta que quería armar mi negocio propio y no ser más SEO con equity, y ahí fue que los conocí a los chicos de Quasar, y bueno, el resto de la historia ya es historia. Y le paso a Miguel. Pero, Sí. pero pará un segundo, vos, estudiando abogacía, nunca ejerciste como abogado, te metiste a emprender, ¿qué es lo que te motivó a hacer cosas, digamos, más allá de Creo la historia que que viene ahora? Creo que desde los 18 siempre quise hacer cosas, no sabía bien qué eran, o sea, no se hablaba tanto de emprendimiento en ese momento, entonces no sabía bien si es que quería emprender, quería, no sé, ser un abogado, estar en el estrado ahí convenciendo jueces, sabía que había cosas que me motivaban y por las ONGs que laburé, principalmente por IESEC, medio que desperté ese bichito de emprender, poco porque en la ONG lo que hice mucho fue traer emprendedores a dar charlas. Entonces lo traje a Santi Bilinkis, a Alec Oxenford, Andy Freire creo que también lo había traído a dar una charla, y eso me motivó bastante y fue como la semillita para decir, bueno, che, yo me quiero dedicar a esto. Y ahí tus viejos o tu familia, cuando, digo, me imagino que te graduaste de abogado, te felicitaron todo, después dijiste, bueno, al final todo esto que estudié no, voy a hacer otra cosa. No entendían una goma de lo que yo hacía. O sea, mis viejos no entendían por qué yo estaba trabajando en una ONG, por qué viajaba a Chile, por qué. O sea, simplemente asumían que alguna razón yo debía tener y yo los convencía de que eso estaba bien, pero sí, nadie entendía mucho en mi mundo qué es lo que yo estaba haciendo. ¿Y vos lo entendías o tampoco? Yo creo que dejaba fluir y iba viendo hacia dónde me llevaba el destino, ¿no? O sea, lo peor que me podía pasar era terminar siendo abogado. Ya tenía el título y era fácil como eventualmente ejercer. Más con un viejo abogado, con mi hermano abogado, entonces siempre podía terminar siendo abogado. Pero me divertía más explorar y hacer cosas distintas, viajar, conocer empresarios y bueno, eso me llevó, creo que un poco a emprender. Bueno, ahora le pasa la Mi pelota a Miguel. historia es un poco distinta. Eh, yo fui ingeniero desde el primer día. Juli, en cambio, se hizo ingeniero después, con el correr del tiempo. Yo estudié, bueno, antes les comentaba, en el ITB industrial. Hice pasantías en distintas empresas durante los últimos años de la carrera. Cuando estoy terminando la carrera, tenía distintas, digamos, alternativas o ideas de lo que quería hacer. Siempre tenía el bichito de emprender desde que estaba quizás al principio de la carrera. Y
decidí meterme en una startup. En esa época se llamaba Continente 7, es una empresa que después la termina comprando Accenture, que era una empresa de consultoría que habían arrancado un ex profesor mío y un ex alumno de la facultad. Y en esa empresa la verdad que aprendí muchísimo. Estuve 2 años laburando, bueno, ahí lo conozco a Lauta y un montón de gente talentosa. Era una startup, o sea, éramos pocas personas, llegamos a la época en la que estaba yo, llegamos a ser unas 15 personas. En un momento cerramos un cliente de Brasil, preguntan quién quiere ir a Brasil, yo levanto la mano, no sabía hablar portugués, así que fui y aprendí con esta cuenta. Y esa fue mi experiencia laboral, o sea, no tuve mucho más que eso y que las pasantías que hice en la facultad. A diferencia de Juli, que creo que sí pasó por varios lugares. ¿Y qué es lo que te motivó a emprender? Digamos, ingeniero de Litva, me imagino bastante, entre comillas, cuadrado, o Litva te llevó a querer emprender. No creo que el ITBA me haya llevado. Igual sí hay como un patrón, ¿no? Como que de esa camada, bueno, vos hablabas de Demi, Santi Sosa, Andrés Lawson, que era compañero mío, o sea, somos todos medio de ese perfil. O sea, hay muchos de esa camada que salimos emprendedores, pero yo tenía ganas de hacerlo desde antes, no sé si fue un tema de la facultad en sí. ¿Y ahí tu familia que te decía dale para adelante o te decía no, mejor andar a laburar a Sí, bueno, eso, Techint? no, por suerte, a ver, ahora viéndolo con el diario del lunes, tuve mucha suerte de que mis viejos siempre me apoyaron, especialmente mi papá me apoyó en el camino de emprender, ¿no? Creo que en otro contexto, o conozco otros casos, viste, de gente que la familia no lo banca tanto, y no sé si lo hubiera hecho, pero en este caso tenía ese viento de cola, si querés, de que me ayudaba al contexto de mi familia. Mi viejo era abogado también, como el viejo de Juli, pero mi viejo nunca me dijo, no, tenés que ser abogado, sino que hace lo que vos tengas ganas, me apoyó en eso, y bueno, tuve la suerte de que después de intentar de emprender muchas veces, finalmente salió algo bueno, ¿no? Bueno. Que es un poco la razón por la que estamos acá. No, bueno, son varias razones, pero te aseguro. Nos gusta también las charlas, digamos, bueno, ustedes ya saben todo, pero bueno, el sesgo de supervivencia, etcétera, se hablan de unicornios, pero en el medio pasan cosas y las empresas siempre están a punto de cerrar. Y creo que ahí aprendemos muchas cosas todos y la idea es también hablar de eso y cómo lo vivieron y bueno, las cuestiones que por ahí no se hablan normalmente. Así que bueno, por ahí van a venir las preguntas. ¿Quién nos queda? Lauta y ese. Me encanta, nunca lo había visto así la historia, creo que siempre la contamos rápido y nunca había escuchado las historias de esta forma. En mi caso, muy chica, el trabajo así en empresas es muy cortito. Tuve 2 años como pasante en esa empresa que comentaba Miguel, que para mí era interesante porque, o sea, medio me vicié con ese trabajo, estaba mucho tiempo y podíamos trabajar más de la cuenta, entonces estaba como si fuera full time, aunque no lo era. Y ahí aprendí varios lenguajes de programación, como más o menos 5. Yo no sabía programar ni nada y ahí fue como que aprendí todo. Y nunca había viajado en avión, ni había ido a Europa, ni nada de eso. Entonces medio como que apliqué a una consultora que estaba en Europa porque quería conocer Europa. Así que apenas me recibí, me tomaron y viajé a Europa con todo pago para vivir allá y trabajar. Y estuve en Madrid un tiempo, que fue una experiencia muy buena para mí, fue como un golpe muy grande de conocer cosas en el mundo que no conocía. Y estando en Madrid me habla Miguel y yo estaba muy frustrado, no quería trabajar en una empresa así corporativa. Me acuerdo que encima en la consultora me hacían ir en traje todos los días y un día, que fue el peor de todos, uno de los compañeros de trabajo se pone ¿vieron las camisas que tienen botones en el cuello? Que no se usan con corbata. Esas que son más informales. Se pone una camisa así, con una corbata y cerrados los botones. Tipo Mao, Y camisa Mao. sí, no sé cómo se llama, pero sí, como que tiene 2 botoncitos en el cuello como para que no pongas una corbata. Sí, sí, Y sí. de repente se llama así. Y mi jefe habla con uno de los directores y empiezan como todos varios a hablar y viene mi jefe y se acerca y dice, che, no puedes tener esto así, tenés que ir a cambiarte la camisa, como que esto no va, no se puede, hay que vestirse bien para estar en el cliente, que era un banco. Y ahí me rompí completamente y dije, tipo, yo no quiero más esto, tipo, yo voy a emprender. Y justo estaba hablando con Miguel, los chicos habían arrancado Rodati y
En mi caso, Rodati lo vivo como empleado y Sirena lo vivo como fundador. Y básicamente, bueno, Rodati fue una experiencia hermosa, muy joven, hablando portugués sin saberlo, me puse de novio en Brasil, aprendí en muy corto plazo todo, y liderando como 20 personas muy jovencito, como con 23, 24, no me acuerdo. Y después ya en Sirena es divertido porque yo creo que nunca lo conté así en ningún lado, pero yo renuncié en un momento. Como que básicamente después de que cerramos Rodati tuve que despedir a gente y bueno, hacer el cierre de una parte de mi equipo que era uno de los más numerosos. Y medio como que hablé con Migue en su momento y después con los chicos y dije, che, yo voy a hacer otra empresa. De hecho tenía unos inversores y un potencial socio. Eh, y los chicos me dijeron, no, para nosotros era un pivot, pero que era una nueva compañía que arrancaba, que era Sirena, no tenía nombre, no teníamos nada. Y me dijeron tipo, che, para nosotros sos un socio, etcétera. Y pasamos por el momento en donde renuncié completamente y como que me volvieron a contratar asociado, digamos, como que fue un par de semanas donde charlamos, etcétera, y bueno, finalmente me arrancamos Sirena, yo con participación y siendo founder, etcétera, y bueno, y ahí fue Sirena, creo que desde 2016 hasta hoy, así que mi experiencia es muy cortita. Vos, Lauta, habías contado que venías del interior y fuiste al Austral y estudiaste ahí ingeniería. ¿Cómo fue, digamos, tu familia del interior cuando les contabas nada, que te metías en una startup, que renunciabas, toda la locura, digamos, que es emprender? Sí, yo estuve, o sea, viví hasta los 10 años en Tres Arroyos y de los 10 a los 20 en Buenos Aires. A mi papá lo reasignaron a Buenos Aires, es una larga historia, pero básicamente como que mi papá viene de una etapa de crecer en su familia y después como que viene otra etapa de crecimiento que fue la mía. Y fue todo medio raro porque yo me acuerdo de hablar con mi papá cuando cierra Rodati. Ellos siempre me apoyaron, dijeron que haga lo que sea, pero sí como que tienen, naturalmente mi familia del interior es como que no sé si quiere tanto riesgo. Y me acuerdo de una charla en donde me preguntó, estábamos cerrando Rodati, y me dice, ¿y vos qué onda? ¿Cómo estás en el banco? Todo, yo no tenía un peso. Y me hizo pensar en eso, y como que me hizo más consciente de que estaba de repente haciendo algo de riesgo. Yo nunca en ningún momento no me apoyaron, pero sí creo que como decía Julio, o decía Miguel también, o no sé si entienden o entendían en su momento. De hecho, mis amigos de la facultad, casi todos iban a trabajar a empresas de consumo masivo, etcétera, y yo, qué sé yo estaba programando jueguitos o jodiendo con la computadora en cuarto año, quinto año, y era el raro, digamos, del grupo en ese sentido. Pero después, una vez que empezó Sirena y empezaron a ver que facturábamos en varios países, más o menos 2 años después, ahí se empezaron a aceptarlo y a entenderlo bien. De hecho, hubo un momento donde mi papá me pidió que contratar Sirena para la empresa donde él trabaja, y ese fue el momento que creo que, que entendí que como que entendían que era una empresa que iba en serio y que iba a crecer mucho. O sea que durante 2 Navidades estaban sentados y nadie te preguntaba por laburo, nada. O me preguntaban, pero era como que el pibe de internet, no entendían mucho, y además yo trabajaba mucho, pero no. Tuvimos un momento, fin de 2016, en donde no nos iba bien, y me acuerdo que el final del primer año, me acuerdo que justo esa Navidad le dije a mi vieja, para marzo, o nos fundimos más o menos a mitad del año que viene, digamos, o nos fue muy bien. Tipo, quedan como 3 a 6 meses que son Y mi mamá me miraba como diciendo, ¿qué está diciendo? Yo me estaba tomando un avión a México a vender con Juli y con Miguel, que íbamos los tres a vender. Y eso creo que no lo entendían hasta que después de 2 años, no sé cómo fue en el caso de los chicos, ya lo entendían y les parecía normal y veían que facturábamos y que era serio. Lauta, acá, ¿tus viejos qué es lo que hacían? ¿A qué se dedicaban? Mi viejo es contador, fue contador toda la vida en una empresa de seguros, así que no le gusta tanto el riesgo y sabe calcularlo muy bien. Y mi mamá es ama de casa, estudió administración, pero ahora en este momento se dedica a la cocina profesional y le estoy armando un blog. Mi nuevo Bueno, emprendimiento post-exit es escalar cocina sin delantal, se llama, ya que estás, meto chivo, cocinasindelantal.com. Asimismo.com, eso. Está full, ya está en varios idiomas el blog, viene en serio. La vamos a sumar a tu mamá a un Spaces entonces, más adelante.
Venga, voy a escribir un artículo sobre la escala del blog, el momento en el que escale. Ese es mi objetivo personal. Yo le digo a Bueno, Lauta que lo entonces, tiene que ir haciendo mientras lo hace, no lo tiene que hacer al final. Así que vamos a ver si se anima. Me gusta porque Juli coachea. En el tema de contenido, Juli acá es el especialista que me puede llegar a coachar. Está muy bien. Bueno, ¿qué nos queda ese? Y ya nos metemos en Rodati y Sirena, que me parece que hay mucho para charlar ahí. Dale. Mi pad es más el pad digamos, de la persona técnica, del desarrollador. Yo cuando empecé la ingeniería en sistemas en la UTN con 18 años, al poco tiempo pude conseguir un trabajo en una consultora en Codes que trabajaba part-time. Estuvo muy bueno, aprendí un montón. Después de ahí me apareció la oportunidad de ir a trabajar a Southworks, que de ahí nace, digamos, mucho de lo que es OutZero. Mati Wolowski fue mi jefe, tipo, estuve ahí muy Está metido. Schenkel acá, no sé si te va a comentar. Dami era amigo, digamos, nos sentábamos uno al lado del otro, así que le mando un abrazo grande. Así que también fue un lugar increíble. Después de Southworks pasé a Lagash, otra consultora muy grande, y después de Lagash a Clarius, que también Clarius se vendió a Xamarin, y después Xamarin la compró Microsoft, así que siempre estuve muy bien rodeado en empresas de desarrollo, pero ya al final, tipo con 25 años, ya más o menos 6 7 años de desarrollo, sentía que quería un poquito más, sentía que, digamos, quería ese día a día constante de evolucionar un producto, y quería, digamos, rodearme digamos, de emprendedores. En ese momento se ponía un poco de moda, también, como les contaba antes, lo de Lean Startup, mucha metodología para arrancar un emprendimiento, etcétera. Y ahí fue donde conocí a mí, a Juli, bueno, y después a Lauta. Así que yo venía más del rubro de desarrollo, y pasar de trabajar todo el día en consultoría a una empresa de producto como era Rodati, fue un desafío bastante grande, porque venía más del lado de ingeniería y bueno, había que aprender muchas cosas más como producto UX, que la verdad que fuimos aprendiendo todos mientras íbamos construyendo el camino. Así que Southworks, digamos, vos ahí tuviste la posibilidad para OutZero o te fuiste a otra consultora. no, ahí tipo, me acuerdo que trabajamos con Matt y con Demi en, en unos Hands-on Labs de Microsoft, que básicamente era como un tutorial de cómo usar algunas APIs nuevas que se referían mucho a lo que era security o lo que después fue evolucionando en single sign-on. Recién arrancaba, entonces fueron los inicios. Yo después ahí me fui para Lagash, y que es tipo, creo que 1 o 2 años más tarde, entiendo que empieza la semilla de OutZero y se independiza. Perfecto. Bueno, che, nos ¿y metemos. tus viejas, Dale. tus viejos qué hacían? Mi vieja es contadora, tipo profesora de contabilidad, y mi viejo era corredor, básicamente entrega papel como mayorista a diferentes comercios, eh, digamos, profesionales, por así decirlo, los dos. Acá el patrón común que veo es, salvo Juli, ninguno decidió seguir, digamos, con la tradición familiar de las carreras. O sea, muchos contadores, varios abogados, y ninguno decidió ir por ese lado, salvo Juli, que a la larga tampoco, porque es, como bien sabemos acá, es el cuarto ingeniero. Y por otro lado, no hay algo, además de que son todos de distintas universidades, cosa que también me llama la atención, porque en muchas otras veces que entrevistamos gente había como, bueno, éramos compañeros de facultad, o éramos compañeros de laburo. Acá como que ustedes se conocieron más en los espacios emprendedores, lo cual, hago un paréntesis, me encantaría que en unos años haya alguien que diga, che, yo arranqué a emprender porque me conocí con alguien en un encuentro de EDPA, por ejemplo. Pero me llama mucho la atención eso también, es como ¿eso tiene que ver con Quasar o con la metodología de Quasar o por otra cosa? Creo que el caso de Juli y mío sí tiene que ver con Quasar directo, porque ellos nos presentan, nos hacen de Cupido, así que sí, hay una clara influencia.
En el caso de Lau y de ese, para mí es mérito, ¿no? Porque, o sea, yo trabajando, es suerte y mérito, es una mezcla, pero digo, yo trabajando con Lau veía que era como recién decía, era un pibe que era part-time, pero trabajaba más que un full-time, que aprendía 5 lenguajes de programación mientras terminaba la carrera, que hacía jueguitos, como él dice, que quizás suena algo mínimo, pero son todos indicios de talento y de commitment, digamos, ¿no? Y en el caso de ese fue muy similar. Ah, me olvidé la Entonces, historia de Combis a la carta, ¿te acordás, Miguel? Que estaba con eso sí, cuando nos ahí, conocimos. contalo, Esa es muy Romano, buena, ese me era había muy similar. olvidado. Parte de, digamos, ya cuando me doy cuenta que me gustaba un camino en el mundo del emprendedorismo y con todas estas metodologías nuevas, yo vivía por el oeste, por Ituzaingó, y tenía que ir todos los días viajando hasta Capital. Y en ese momento estaba el boom de las combis, que básicamente van por el acceso este, 25 de mayo, bajan en la 9 de julio y te dejan en el obelisco. Y siempre era un problema para mí que todos los días tenía que llamar a reservar el lugar en la combi, hasta que me cansé de que ese sea, digamos, de hacer siempre lo mismo y empecé a construir una pequeña aplicación y un pequeño sitio web que se llamó Combis a la Carta, donde básicamente uno podía reservar su lugar en la combi. Empecé a ofrecer ese servicio, tuve como 5 empresas de combis que terminaban recibiendo eh, reservas a través de la aplicación, pero cuando, digamos, no fui tan visionario como para ver que eso podía decantar en un Uber o algo así, que años más tarde apareció y fue como un boom, pero, digamos, en ese momento me pareció que era demasiado chico el mercado, porque había 30, 40 de empresa de combis en Buenos Aires. Pero bueno, eso también creo yo ayudó a tipo conectarse mucho más con el ambiente, conocer a los chicos, era una buena charla para tener con otro emprendedor, contarle la historia de Combis a la Carta. Así que nada, De hecho, ese tiene que dejar Combis a la carta para empezar Rodati con Juli conmigo, digamos. sí. Es como Sería que estabas terminando. Combis a la carta sería Uber Pool, digamos. Claro, exacto. Vos reservabas un lugar de los 19 asientos que había en cada combi, que te llevaban en diferentes horarios a Capital. Generalmente todo el mundo reservaba por teléfono, pero bueno, era una forma de más moderna, por así decirlo. Bueno, entonces vamos ya a la historia. Se meten en Quasar. No sé quién quiere contar esa parte. Hacen todo el proceso de Company Builder. Ahí la pregunta es, ¿por qué eligen hacer Rodati? ¿De dónde sale la idea? ¿Funcionaba en algún otro lado? Me imagino que después fueron a Brasil para testear la idea. Bueno, todo lo que pasó en Rodati y después ya nos metemos, si quieren, en Sirena. Bueno, ahí empiezo yo, si querés, Miguel. Básicamente, Quasar nos presentó con Miguel originalmente y fue, bueno, creen un negocio. Y nos pasaron un par de ideas. ¿Cómo fue Bueno, que el tema llegaron, cómo fue que llegaron a Quasar? Porque cada uno estaba, digamos, haciendo algo. ¿Cómo fue que llegaron al Company Builder y cómo fue que se encontraron y dijeron, bueno, vos vas a ser mi pareja? Bueno, a mí me presentó un pibe con el que yo había viajado, un viaje de emprendimiento a Israel, y a Migue, creo que a vos te habían encontrado en una charla en un Lean Startup Machine o alguna cosa así, En uno de y, esos eventos, claro, ellos eran, Pablo Simón era el jurado y yo presento y nos conocemos. Sí. y ¿cómo nos presentaron? Migue venía de intentar emprender con otro chico, y creo que no había funcionado el negocio y demás, vos ahora Migue contarás tu parte, y a mí... Yo estaba con ganas de emprender y les presenté un socio que no les cerró. Dijeron, no, preferimos presentarte a esta persona que creemos que puede haber fit. Nos juntamos en un McDonald's y yo le digo a Miguel, mira, Miguel, yo soy bueno ejecutando, a mí me gusta ir para adelante, hacer tal cosa. Y Miguel me dice, mira, yo soy bastante analítico, vengo de hacer modelos predictivos. Digo, bueno, probemos jugar a esto de emprender. Y lo primero que hicimos fue comprometernos a juntarnos todos los días, a trabajar todas las horas que podamos y empezar o sea, lo que hacíamos al principio es agarrábamos una idea, la desnudábamos al mango, estábamos una semana iterando sobre la idea, haciendo entrevistas, hicimos cosas muy bizarras como ir a shoppings y hacer encuestas a la gente, caíamos con regalos a los shoppings y le dábamos regalos a la gente que nos contestaba las encuestas.
Y ahí empezamos a probar ideas y probamos muchísimas durante 2 o 3 meses, creo, ¿no, Miguel? Así es. Y llegamos a Rodati, que era una de las ideas que, o sea, había uno de los mercados que Quasar, el Company Builder, digamos, le tenía ganas, entre comillas, era eh, automóviles en la TAM, porque viendo Estados Unidos había varios modelos grandes, unicorn en Estados Unidos, entonces estaba la hipótesis de ellos de que se puede hacer algo muy grande si nos enfocamos en este mercado que está súper inmaduro en la TAM. Y estamos hablando de 2013, o antes de 2013, 2012, 2013, o sea, muy, muy, muy temprano. Tenían razón, digo, después surgió acá, quizás el tema era cómo hacerlo, ¿no? Eh, pero, pero bueno, o sea, esa fue uno de los disparadores y Brasil era como en ese momento, bueno, vieron cómo es esto, o sea, sube y baja. En ese momento Brasil estaba hot, era como que se podía levantar capital y era, bueno, y sigue siendo un mercado 5 veces más grande que Argentina, entonces era como, bueno, vamos a, vamos a Brasil. Y ¿Qué nos fuimos año a Brasil. esto? 2013 fue. Sí, 2013, porque empezamos como en serio, entre comillas, Rodati en 2014, que ahí ya nos mudamos a Brasil casi todo el tiempo. Sí. Y ahí, digamos, la idea de Quasar era buscar emprendedores, buscar alguna idea y hacer una especie de MVP de la idea y después recién levantar capital, y eso lo hicieron con ustedes, con Restaurando y con varios más. ¿Qué les parece que sirve eso del Company Builder? ¿Les parece que que no? ¿Qué conclusión tienen del Company Builder y de haber pasado por ahí? Si querés yo hablo primero y después Juli puede agregar un comentario. Para mí depende mucho lo que estés buscando y la experiencia que tengas. Juli, bueno, tanto Juli y yo, los chicos en ese momento teníamos relativamente poca experiencia, estábamos arrancando y esta era una forma muy rápida de aprender. Perdón, está pasando un camión al lado. Bueno, era una forma muy rápida de aprender. Eh, entonces, es un trade-off, es un balance entre, bueno, qué tanto querés ceder, qué tanto querés que otro se meta en tu negocio, ¿sí? Pero qué tan rápido querés ir. Entonces, yo lo vi de esa manera y creo que fue una muy buena decisión. Obviamente con el diario del lunes es fácil decir esto, ¿no? Pero creo que fue una forma rápida de hacer lo que yo creo que a mí me hubiera llevado quizá 10 años en vez de 3 de aprendizaje. No sé, Julio, ¿vos cómo lo ves? Sí, además en esa época, o sea, 2013, levantar funding no era lo que soy, no había casi VCs en la TAM. Los VCs de la TAM era muy difícil que inviertan en vos si no tenías mucha experiencia. Entonces, para mí también fue como un apalancarme en gente que yo consideraba mis héroes, ¿no? En ese momento, en 2013, para mí, Santi Blink y Santi Freire eran héroes para mí. Yo los tenía arriba como las personas más grosas del mundo y tener la posibilidad de emprender con ellos para mí era espectacular. Entonces, creo que, y de hecho, si no hubiesen estado ellos, no me hubiesen presentado a mí, entonces tampoco lo hubiese conocido, por lo cual fue una excelente decisión y creo que el modelo funciona siempre y cuando los emprendedores y el company builder estén alineados y realmente quieran ir para adelante y demás, ¿no? A nosotros nos funcionó, seguimos siendo muy amigos de ellos y la verdad es que siempre estuvieron a nuestro lado, nos bancaron, nos apoyaron en momentos jodidísimos y cuando, digamos, hubo que salir a levantar capital, estaban siempre ahí ayudándonos con tips y hasta con contactos para poder hacerlo. ¿Ustedes creen que el modelo Company Builder funciona? Para mí sí, yo creo 100% que funciona, no sé qué opinás vos, Miguel. La verdad que no sé, no lo analicé tanto. No estoy seguro, todavía no lo decidí. Es como que, aparte de que a mí no me cierra la parte de Inception, ¿no? Porque, digamos, uno en general empieza con una idea, etcétera, etcétera, pero si pasa el Company Build es como muy forzada el Inception. Ya sea, vas a trabajar con este emprendedor, vas a trabajar sobre esta idea, el equity, después vemos cuánto tenés vos. No digo que Lauta, no. ¿Qué ese, opinan? ¿qué opinan? Yo creo que es un muy buen primer paso, como decía Miguel, cuando uno quiere arrancar. Como negocio en sí mismo, creo que tiene todos los riesgos que tiene una startup, por así decirlo. Sí, después ha sucedido de que por ahí hay discusiones de cap table o cosas así para tratar de fortalecer a los emprendedores, pero eso tampoco termina siendo deal breaker. Entonces, yo creo que tiene tantas, para alguien que arranca es muy valioso,
y como chances de éxito, creo que tiene las mismas chances de éxito de un emprendimiento, o sea, porque verdaderamente es 1 o 2 en 10 que van a sobrevivir o van a tener éxito, no sé qué, digamos, con varias definiciones de éxito. Entonces, yo creo que sí, y incluso haciendo mentorías ahora o ayudando a muchos emprendedores, me doy cuenta que por ahí no con el formato de company builder, pero hay muchos startups que tienen advisors y los advisors empujan muy fuerte para que el emprendimiento, digamos, vaya creciendo. Así que de una forma u otra creo que sí es algo que, que tiene valor. ¿Vos, Lau? Sí, para mí hoy no sería cliente de ese modelo, hoy yo en mi situación actual, pero yo en mi situación pasada, o sea, el Lauta de hace bastante, sí era cliente de eso. Eh, y para mí depende, o sea, es un modelo que tiene gente que lo necesita y hay personas para cada modelo, ¿no? En situaciones distintas. Es como que hay gente que capaz en la situación en la que está, la mandás con un VC o con otro modelo y se pierde o necesita ayuda. Yo me acuerdo que el pitch que teníamos desde Sirena, desde Rodati era, nuestro tiempo vale mucho. Obviamente esto parece como muy egocéntrico, pero no lo era como una forma de tener como un estado mental adecuado. Pero era, che, como el tiempo vale mucho, quiero enterarme lo antes posible de si el negocio funciona o no. Y de hecho me quiero enterar las malas noticias hoy, no en un año. Para eso necesito plata y necesito saber qué hacer ahora y qué probar. Así no voy lento, voy más rápido, me entero de lo que va a pasar y puedo tomar decisiones. Y yo creo que tanto la plata a la que accedías con Quasar como las ideas y el coaching de Santi, Andy, Paul, te permitía eso, te permitía adelantarte a las malas noticias y es como que tenías, digamos, anteojos para ver el futuro, por así decirlo. Y la contracara de eso es que obviamente, como siempre, tenés una parte más chica de algo más grande. Entonces depende de qué quiere cada uno, cómo está planteado el modelo y todo, pero, o sea, yo estoy agradecido de que haya pasado lo que pasó, de cómo se dio todo. Y de hecho, una cosa muy rara que se dio en nuestro equipo es que todos estuvimos dispuestos a ceder, y nuestros inversores todos estuvieron dispuestos a ceder en muchas oportunidades, y siempre fue un ámbito muy, muy abierto de ir viendo todo en conjunto y de buscar que la cosa crezca cada vez más. Pero no, para mí es un buen modelo que hay que ver cómo se implementa. Bueno, vamos a acelerar un poco porque este tema da para mucho, pero bueno, vamos a Sí, Rodati. podemos quedarnos horas acá. Primera pregunta de Rodati, ¿de dónde sale el nombre? Va, Miguel. Sí, queríamos hacer algo relacionado con autos. Me acuerdo que era como, bueno, necesitamos que era B2C, ¿no? Modelo directo a consumidores, con lo cual necesitamos que sea un nombre relativamente fácil de recordar, que se relacione con autos, de ahí Roda. Empezamos a buscar como palabras de automovilísticas, Roda, bueno, llegamos a Rodati, que era una que tenía dominio.com libre y lo compramos. No fue mucho más que eso. Ah, bueno, y se podía pronunciar en portugués y en inglés, sí, en inglés y en español, que es igual que Sirena. Ese fue como un criterio siempre pensando que se pueda crecer a otros países. Que tenía un Y problema muy grande Rodati, que es que la gente pensaba que vendíamos ruedas, porque roda es rueda en sí, portugués. Nos esa, volvieron locos con eso. por eso salió mal, por el tema de las ruedas. ¿Qué pasó con Si no era por Rodati? eso, funcionaba. O sea, usted, la parte de Rodati me gustaría entender mejor es ustedes fueron con Quasar, investigaron el mercado, fueron a Brasil, levantaron el capital y por qué, entre comillas, falla el modelo si hicieron supuestamente todo bien. Muy resumidamente, porque si no se nos va a ir toda la charla, pero no estaba todo bien. O sea, el modelo en sí, a nivel unit economics, era negativo, o sea, no lográbamos hacerlo rentable, ¿sí? Si bien los primeros MVPs que hicimos con Juli, como contaba, daban bien para ese momento, que es que conseguimos vender un auto, o conseguimos vender varios autos. Para contar, si querés, perdón, Hacerlo qué de es manera... Rodati, si querés contar qué es Rodati, pues Dale, nos, dale, nos dale. salteamos eso. Era un mercado libre, digamos, entre comillas, un mercado libre para compra de autos nuevos. O era un Kavak, ponele que ahora se conoce, para autos nuevos. O sea, nos enfocamos en autos nuevos. Eso para mí fue otro gran error. Había mucho más valor para crear en autos usados, que de hecho lo demostró Kavak.
o lo viene demostrando, hay que ver cómo sigue, pero bueno, había mucha más chance de hacer algo valioso en autos usados que en autos nuevos. Eso creo que es otro aprendizaje. También creo que fue muy temprano. O sea, ahora, para que tengan una idea, en 2013, 2014, ni siquiera había reserva de autos en Mercado Libre. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer esto en esa época. Es una suma de factores, pero te diría que principalmente era porque no generaba más plata de la que gastaba. Como muy simple. Sí, pero El principal problema. hoy Sí. digamos, Kavak tampoco, no sé los números, pero me imagino que quema bastante Mm. plata. Digamos, ¿ustedes pensaban en Claro. pasar, por ejemplo, al modelo de usados o ya estaban en Brasil? Lo ¿Qué- analizamos, en un momento lo analizamos, de hecho Lauta fue a vender un auto usado, creo una vez, ¿no, Lauta? Vos Armamos probás. Sí. vendateucarro.com.br. Eso existió. Que básicamente le ayudamos a la gente a vender autos. Sí, sí, pensamos eso y pensamos otros modelos. Como también comprar y vender autos. Lo que nos pasaba mucho en Rodati es que yo creo que le pifiamos mucho al modelo de cobrar por venta. Nosotros vimos cómo funcionaba en Estados Unidos TrueCar, que era la empresa emblema para nosotros en el nicho, y vimos que en Estados Unidos la empresa había crecido cobrándole a las concesionarias una vez que vendían el auto. Y cuando quisimos hacer eso en Brasil fue un quilombo porque las concesionarias nos mentían, nos decían que no habían vendido el auto. Entonces les teníamos que pedir las bases de datos, cruzar las bases de datos de las concesionarias contra nuestra base de datos. Y ahí pasaron cosas graciosas como no encontrábamos los match hasta que empezamos a enriquecer las bases de datos de los concesionarios y terminábamos macheando la venta porque, no sé, era el DNI de, no sé, de un hermano, de el esposo, la esposa, y terminamos encontrando así las ventas por las que nos pagaban, pero creo que el modelo de negocio y la forma de cobrar no estaba bien. O sea, después lo que vinieron a hacer los chicos de Kavak, bueno, LX Autos, etcétera, es copiar el modelo transaccional donde es end-to-end. O sea, ellos tienen el auto en su poder y lo venden, y entonces se aseguran de, obviamente, llevarse la transacción, pues son ellos mismos, pero es mucho más capital intensivo, ¿no? Totalmente. O sea, lo que sería, Totalmente. Kavak sería hoy un Amazon, digamos que tiene el stock, lo tiene, bueno, hay también de venta de terceros, pero digamos, hagamos de cuenta que no existen merchants, sino que Amazon tiene todo el stock, Kavak sería todo el stock, y ustedes lo único que hacían era, en su momento, conectar las partes, y ahí tenían el inconveniente fundamental. O sea, dijiste algo muy interesante también, dijiste que estaba muy early, Juli, no sé si fue Miguel o Juli. Sí, lo dije yo. Creo que dentro de todas las cosas que fallaron, eso es una de las. Viéndolo ahora en 2000, que estamos 2022, sí, era early. O sea, estamos hablando antes de la Copa del Mundo de Brasil, pedirle a la gente que confíe en un sitio online para hacer una de las compras más grandes de su vida, ¿no? Un departamento y un auto es lo que más gasta las personas. Entonces, pero, a ver, quizás esa diría es una de las últimas razones. O sea, hay muchas de las cosas que dijimos por las que fallamos, incluyendo que no éramos los dueños de la experiencia. O sea, al nosotros ser un intermediario, nosotros podíamos tener un hermoso sitio web, que todo funcione de maravilla hasta ese momento, pero después si la experiencia era mala en la concesionaria, todo se caía. Es una suma de cosas, es difícil atribuir una variable. Hay un detalle más que creo que hicimos mal, que lo pusimos en un artículo que escribió ese, que es que hicimos muchas cosas a la vez. O sea, hicimos una revista que era Revista Rodati, que era una revista de autos. Hicimos un club de beneficios que se llamaba Club y Rodati. Hicimos Venda Teucarro. Había como 6 emprendimientos solo adentro de Rodati, entonces estábamos muy desenfocados. Eso es parte de nuestra culpa, creo. O sea, si lo tuviese que simplificar, ustedes copiaron un modelo que funciona en Estados Unidos y después el modelo que, entre comillas, funciona es otro modelo que hay en Estados Unidos, que la experiencia es end-to-end, que es Carvana, ¿no? Que compran el auto y se lo quedan y te lo entregan. O sea, como decía Pato, es el modelo de Amazon de los autos, que es mucho más capital intensivo y mucho más complejo de ejecutar. Sí. ¿Y ahí qué pasó, digamos, cuando se dieron cuenta que esto no andaba? En un momento alguien contaba que cerraban la compañía. ¿Cómo fue que hicieron, digamos, el pivot para después hacer Sirena y, bueno, la historia de Sirena hasta el éxito, todo lo que puedan contar? Ahí hay una historia divertida que es cuando empezamos a ver digamos, que no funcionaba, dijimos, bueno, hay que hacer algo distinto. Y volviendo al tema de las metodologías, Quasar en ese momento está usando mucho Design Thinking, que es una metodología básicamente para crear un negocio de cero.
Y empezamos a usar la metodología y dijimos, bueno, como no le vemos tanto camino a este negocio, vamos a reentender el negocio. Y vino un chico de Quasar a Brasil, Marto Lidwar, y nos moderó durante un mes, nos alejamos los cuatro de la operación totalmente y nos moderó durante un mes para que hagamos un design thinking sobre Rodati. Y de ahí empezamos a entender un montón de cosas sobre nuestro cliente. Básicamente, una cosa que pasaba es que los vendedores no vendían, los vendedores de la concesionaria, y nosotros no entendíamos por qué. Y cuando íbamos a la concesionaria, el dueño nos decía, no, es que el vendedor es un vago. Y cuando hablabas con el vendedor, te decía, no, lo que pasa es que a mí el gerente me hace lavar el auto, me hace entregarlo y además me hace atender a los clientes. Entonces, ahí le empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo harías para atender rápido a los clientes que yo te mando? Vimos que los tipos estaban todo el día en WhatsApp y les preguntamos, che, ¿qué pasa si te armo una aplicación donde puedas recibir todos los clientes que yo te mando, que sea tan fácil de usar como WhatsApp? En ese momento, digamos, no era el mobile lo que es hoy en día, estamos hablando de 2014, 2014, 2015. Y ahí a los dueños, a los vendedores de concesionarias les copó la idea, así que les diseñamos esa app en una semana con un programador del equipo de ese y la probamos y empezó a funcionar muy bien. Me acuerdo que el primer modelo de la aplicación era un botoncito rojo que cuando le mandábamos un lead le sonaba a todos los vendedores y el primero que tocaba el botón podía atender al cliente. Y cuando armamos eso, de repente los vendedores empezaron a llamar rápido, empezaron a atender mejor y lo que pasó fue que los vendedores nos dijeron, che, me encanta lo que vos hacés, pero me encantan los leads que me mandás, los clientes que me mandás, pero dame esa aplicación y metele adentro los leads de Mercado Libre, los leads de Google, los leads de Facebook. Y cuando nos dijeron eso fue como, oh, ok, me parece que a la gente le interesa más el SaaS, el producto que le estamos dando, que todos estos 5 empresas que decía el auto que tenemos alrededor. No sé si alguno quiere agregar algo ahí. Hubo un momento en el que no sé si se acuerdan chicos, pero estábamos sentados en Iba a los decir sillones de la eso, la casa. verdad. Y ese nos miró a todos y nos dijo, chicos, esto es un SaaS. Y nosotros queríamos Expliquen, ser Rodati y el SaaS. expliquen Y qué fue es una un SaaS por discusión. las dudas que alguien no sepa. Un software as a service, o sea, un software que se paga licencia mensual o anual, y la gente lo paga cuando lo usa, como Netflix, o software de gestión de clientes, en este caso era un software de gestión de clientes, que nos tenían que pagar por mes, pero ya no era, nosotros no vendíamos autos, no gestionábamos la experiencia ni de compra ni de venta, y me acuerdo diciendo eso, y eso significaba cambiar a los clientes, cambiar a los empleados, o sea, es una nueva empresa. Claro, Y ahí me acuerdo de Rodati en Miguel sí era choqueado. un, Rodati en sí era un marketplace y digamos, la organización de empresa que uno necesita para ese tipo de negocio es diferente al tipo de empresa que uno necesita en un SaaS o en un modelo de suscripción de software. En el marketplace es muy importante marketing, es muy importante, teníamos un call center en Rodati que también era muy importante para nosotros y mi frase de chicos, eso es un SaaS, en realidad por debajo estaba describiendo un montón de cambios que requería la empresa para poder adecuarnos a ese nuevo modelo de negocios, que después terminaron sucediendo, pero por supuesto no decantó instantáneamente. ¿Cómo fue ese cambio? Ustedes tenían una compañía con inversores que trataban de comprar y vender autos nuevos y cobrar una comisión por eso, sin ser ustedes los que tenían los autos, a software as a service. Cerraron una empresa, abrieron la otra. ¿Cómo fue la charla con los inversores? ¿Cómo fueron ustedes mismos diciendo, che, seguimos para adelante o hacemos otra cosa? No fue, perdón, no fue fácil porque era o cerramos la empresa y veíamos qué hacíamos, o seguíamos como podíamos, no nos quedaba mucha plata. ¿Cuánta plata habían Entonces, levantado para Sirena? Para tener una idea más o menos. Para Rodati, perdón. no me acuerdo cuánto habíamos levantado a esa altura. Julio, ¿vos te acordás? Más de uno, Creo seguro. que sí, 2 millones habíamos Eran 2 levantado. O sea, millones. habíamos levantado 2 millones y los habíamos gastado prácticamente, ¿no? Nos habíamos gastado, Sí. exactamente. Claro, entonces nos quedaba algo para pagar sueldos pocos meses, con lo cual implicaba un montón de decisiones muy jodidas. Echar gran parte del equipo, que antes Lauta lo mencionó, tanto en marketing como en operaciones. ¿Cuántos eran? ¿Se acuerdan Hablar con... más o menos? Y yo lo teníamos ahí cerca de 70 personas. Sí. 50 seguro, calculo.
Gran parte del equipo del auto, sí, creo que éramos como unas 20 personas que tuvimos que echar en Brasil. Ahora, Miguel, vos que Eh, estabas como CEO, ¿no? Habían sí, levantado, no sé, 1 millón, 2 millones, tenía 70 sí, personas. Vos te das sí, cuenta que la empresa quemaba plata y hacías una sí, cuentita de cuántos meses te quedaba de vida. exactamente. ¿Cómo fue el momento donde Exactamente, le dijiste, quedaban che, 3 meses esto? de vida. O sea, Claro, sí, menos de 3 meses de vida nos quedaban. Che, si no hacemos nada, nos quedan 3 meses de vida. A ver, 3 meses de vida asumiendo que no cambiamos nada, de nuevo, que es lo que hicimos, cambiamos muchas cosas. Y de hecho, eso nos volvió a pasar un par de veces, no fue nunca tan, creo que tan drástico, pero varias veces tuvimos que tomar decisiones de, che, si no hacemos nada, pasa esto. Ok, hagamos esto, esto y esto. Entonces hicimos varias cosas en paralelo. Una de ellas fue tomar decisiones drásticas de producto, que es lo que ese comentaba recién, es decir, bueno, reenfocarnos en otro tipo de empresa, hablar con nuestros inversores y explicarles esto y explicarles que vamos a tener que tomar una decisión y que no queríamos perder ni nuestro tiempo ni el de ellos, o sea que si seguíamos con la misma empresa era justamente porque creíamos que el equipo era valioso y que habíamos aprendido bastante y podíamos encontrar algo valioso. Eh, y bueno, hicimos ese pivot y en menos de 2 meses ya habíamos cerrado nuestro sitio, habíamos comunicado con los clientes y estábamos empezando a vender software de Sirena, con el contexto, además, de que en esa época se empezaba a complicar Brasil. O sea, estamos hablando de impeachment de Dilma, Brasil ya siendo de nuevo una mala palabra en el mundo VC, ¿no? Que esto como que va cambiando cada 2 o 3 años. Brasil ahora estaba en las malas, entonces teníamos que ver dónde nos convenía vender también. Y Una bueno, cosa que dejo de nos hablar pasó porque si ahí no cuento toda la historia. Una cosa que, me pasó y que creo que está buena es que por primera vez, a diferencia de lo que nos pasaba en Rodati, es que no teníamos product market fit, que tener product market fit es cuando, nosotros lo definimos de forma sencilla, que es cuando le brillan los ojitos a tu cliente, ¿no? Que ama lo que haces y te lo pide por favor, y si se lo sacás se mata. Cuando le hicimos esa app para gestionar clientes a nuestros clientes de Rodati, fue como que todos nos la empezaron a sacar de las manos y dijimos, che, parece que tenemos algo bueno entre manos. Y eso nos hizo animarnos a convencer a los inversores y a nosotros cambiar y arrancar de nuevo, ¿no? la empresa seguía siendo la misma, lo único que cambió fue el dominio y la tecnología, o sea, todo el negocio, pero digamos la razón social, los inversores, el capital Sí. sigue igual, o también tuvieron que modificar todo eso. ¿Y cuándo fue que le volvieron a levantar capital? ¿Cuánto tiempo pasó desde que miraste que daban 3 meses de vida hasta que nada, tenía suficiente caja como para estar un poco más tranquilo? Y tuvimos que, a ver, hicimos varias de las cosas que decís, pero te lo respondo en orden. La empresa era la misma, pero sí hubo que hacer cambios en CapTable más adelante, porque si no, no era viable tener una empresa invertible, digamos, ¿sí? Por una empresa que ya estaba muy diluida. Entonces hubo que hacer cambios y la ronda creo que fue la de 2018, si no me equivoco, ¿no, Juli? Sí, Hubo durante un dos bridge en el años, medio. Sí, la premisa de Sirena fue, cuando arrancamos, tenemos que ser rentables desde el día uno. Entonces con la plata que nos quedaba, empezamos a prevender el producto antes de tenerlo desarrollado y fuimos rentables creo que al mes 3 o 4 y ya de ahí, digamos, la siguiente levantada de capital fue para crecer y no para, digamos, sostener la empresa, lo cual fue un cambio re grande para nosotros que veníamos de una empresa donde no era rentable ni de casualidad. Bueno, ¿cómo hicieron para ser rentables tan rápido en un modelo SaaS? En realidad, Sirena arranca con más o menos 10 personas, un poco menos, Sí. y vendimos el producto sin tenerlo, así bien armado, en febrero de 2016. Y más o menos para junio de 2016, nosotros lanzamos el producto en marzo y para junio ya más o menos facturábamos $18.000 por mes. Me acuerdo del ¿Cómo número hicieron porque para vender el producto sin tenerlo? Porque esta parte me parece interesante. me acuerdo de unas reuniones con Juli y yo en Brasil, Miguel y S en Argentina, y lo que hacíamos era mostrábamos slides, no sé si se acuerdan chicos, pero teníamos unos PDFs y unas slides de las pantallas que iba a tener la aplicación. Y le decíamos que íbamos a integrar todos los leads del negocio y que íbamos, o sea, todos los clientes digitales y que íbamos a mostrar, iban a tener esta aplicación los vendedores con las pantallas que no existían. Y me acuerdo que cerramos 3 clientes. Una fábrica en Brasil en febrero de 2016. Yo era el que manejaba esto, por eso me acuerdo exacto, pero eran una fábrica en Brasil, una concesionaria en Brasil y una concesionaria en Argentina. Y de hecho ese, que era el director de Producto y Tecnología, fue el primero que logró que le paguen un cliente de Argentina, con Miguel. Sí, creo que también aprovechamos mucho de que nosotros en el modelo de Rodatel teníamos mucha relación con muchas concesionarias donde habíamos probado esta aplicación mobile
y ellos fueron los que empezaron a pedir el producto. Entonces, cuando el producto estuvo listo en febrero, algo así, que solo estaba disponible en Android, una aplicación muy modesta, eh, ahí fue cuando empezamos a de verdad ofrecerlo. Incluso me acuerdo que convencíamos a los clientes que compren celulares Android para los vendedores, que era otro gran desafío, para que sea compatible con la tecnología que nosotros teníamos. Así que ahí, tipo, creo que hicimos un muy buen trabajo en vender y convencer eh, a los clientes. Ahí creo que Lau te había contado en un momento que él se iba a ir de Rodati cuando la cosa no estaba andando bien. ¿Cómo fue ese momento donde todo parecía que iba mal y dijeron, che, bueno, vamos a ir para adelante y a ver qué onda esto de Sirena? En realidad fue en enero cuando arranca Sirena, que básicamente Rodati cierra en diciembre de 2015. Y, o sea, yo digo cierra porque cerramos literalmente la oficina en Brasil y en Argentina cambió y sacamos creo que 80% de las personas, algo así, 90%. Y en enero fue bueno porque fue fin de año, entonces arranca el año de nuevo y como refrescado, y ahí es donde empezamos a tener esas charlas, no había nombre, no había nada, y estábamos todos en Argentina ajustándonos en enero de 2016. Eh, Creo que Miguel fue el que más la sufrió porque tenía que alinear todas las puntas, ¿no, Miguel? Sí, bueno, sí. Sufrimos mucho a lo largo de todos estos años. Pero ¿qué fue, Miguel, lo que te hizo, digamos, como líder, o eras el CEO, me imagino, digamos, tener que convencer a tus socios, tener que convencer a los inversores, echar gente, armar la compañía nueva? Digamos, ¿qué es lo que viste digamos, para hacer esto y que tenías ganas de seguir adelante? O sea, estábamos convencidos de que había una necesidad porque durante más de 2 años habíamos vivido en esta industria, hablando solo de concesionarias, ¿no? Después Sirena se expande a otras industrias, pero bueno, en esa época era solo concesionarias. Literalmente pasamos gran parte de nuestros días en las concesionarias, entonces conocíamos mucho el problema y lo que queríamos resolver, que era mejorar la comunicación entre la empresa y los clientes en esa época de concesionarios. Eso realmente yo me sentía cómodo, digamos, y los chicos también, o sea, manejábamos la jerga, entendíamos cuánto gastaban, entendíamos por qué pasaban los problemas, entonces estábamos confiados de poder hacer un producto. Por otro lado, veíamos que gastaban mucha plata, o sea, cuando vos hablabas con estas funcionarias, veíamos que literalmente tiraban plata a la basura por no comunicarse bien con los clientes, con la inversión de marketing que hacían, no le sacaban el jugo, entonces veías la oportunidad muy tangible, como recién lo contó ese, o sea, si nosotros les podíamos decir a ellos, che, cambiar el celular al vendedor y le compraban un celular, era porque proporcionalmente esto era relativamente poca plata, ¿no? Entonces había una oportunidad grande. Y los inversores nuestros creo que también nos apoyaron porque ellos yo creo que veían que nosotros pasamos todo el día haciendo esto y que nos estábamos jugando la vida profesional, ¿no? En esto. Entonces, en ese sentido, yo ahora viéndolo con los ojos actuales, creo que ellos deben haber entendido que había un compromiso muy grande de nuestro lado y que no estábamos perdiendo el tiempo. ¿Vos Pero pensás que bueno, podrían haber hecho Sirena sin antes haber hecho Rodati o no, con el diario del lunes? no, muy difícil. No, muy difícil porque aprendimos mucho a partir de esa industria y hablábamos ya un lenguaje, ¿viste? Ya hablábamos entendíamos detalles que si no estabas ahí era muy difícil que lo pienses. Yo tengo dos preguntas. La primera, en realidad no es una pregunta, es una petición, si pueden hacer una muy, muy breve explicación de lo que es Cap Table y, sí, más que nada Cap Table para la gente que no lo sabe. Y la segunda es, bueno, se mandan a hacer Sirena. ¿Cómo fue? Porque me llama mucho la atención cómo fue la reestructuración del cap table. Lo que puedan contar, obviamente, ¿no? ¿Cómo se sentaron con los inversores, con los distintos actores que estaban ahí involucrados? Y sí, bueno, esto va a quedar armado de esta forma. Bueno, lo cuento muy brevemente. Cap Table es cómo está estructurada la empresa, ¿no? Quiénes son los accionistas. Eh, y esa charla fue catalizada por una charla con un VC, con un inversor de riesgo, ¿no? Un inversor grande, que literalmente ahí me dijo, mira, si vos no cambias esto, esta empresa no es invertible. Y no me lo dijo blefeando, no me lo dijo por jugar al póker, me lo dijo por no quiero perder el tiempo con vos. Entonces, y eso lo validamos con otras personas. Entonces, nada, fue una charla abierta, sincera con nuestros antiguos inversores de si no modificamos esto, es muy difícil
que podamos hacer una empresa de este estilo, ¿no? No de nuevo con el modelo de company builder, inversión, crecer muy rápido porque si no desapareces. Es un modelo mental que en ese modelo mental, con esas reglas de juego, era muy difícil poder eh, hacer una ronda como la que se hizo después, ¿no? Entonces, a partir de eso, tuvimos una charla que tuvimos que hablar con uno por uno con los inversores y nos pusimos de acuerdo en cómo rearmar la empresa. Y eso es lo que te puedo contar. Captel, no sé si lo explicaste en sencillo, en criollo. Sí, sí, en criollo sería los accionistas de la empresa, digamos. La proporción que ¿Quién es tiene el cada uno. dueño? Claro, sería la tabla de capitalización, que sería cómo está armada la empresa, la proporción. O sea, es un término complejo para algo muy simple, básicamente. Sí, pero viste que usamos muchos anglicismos en el día a día, pero sí, resumidamente es eso. Primera reunión con inversor, te hablan de Captel y vos vas rápidamente a googlear a ver qué es Captel, ¿no? Pues te estuvieron diciendo Captel 20 veces y al final era qué porcentaje querés tener. Sí, también en un momento me mencionaron dilución, o no sé si es la traducción literal, dilución, no sé si existe, pero también es como que son cosas que después hagan doble clic o vayan a Google y googleenlo para entender un poco más qué significa. Bueno, ahora, Y uno digamos, uno no se da cuenta, pero puede intimidar un poco a veces con esas palabras. bueno, Tienen razón, chicos. Sí. no, es el bullshit bingo del mundo emprendedor, así que está bien. ¿Cómo fue la historia entonces de Sirena? ¿De dónde viene el nombre? ¿Y cómo fue la historia? ¿Y cómo fue el exit? Y bueno, ¿qué están haciendo ahora? El nombre creo que fue una votación con los que quedábamos en Sirena. O sea, con los que quedábamos de Rodati, votamos entre todos. Y creo que había salido algo del espacio. No sé si se acuerdan. Sí, en realidad el nombre salió fue un error, porque básicamente, ahora contamos, hubo otros nombres que competían, pero Sirena gana en parte porque teníamos como una lógica, que era básicamente que las sirenas cuando cantan atraen a los barcos. Entonces, me acuerdo que en los primeros 6 meses hablábamos con los clientes y le decíamos, nos llamamos sirena, porque las sirenas cuando cantan, con el canto de las sirenas se atraen a los barcos y nosotros atraemos a los clientes. Solo que las sirenas, supuestamente en la leyenda, matan a los barcos, entonces nosotros íbamos a matar a los clientes y como que medio no pegó esa historia, tuvimos que desactivarla, pero quedó como que era muy fácil y muy simple. Pero hubo una votación, no sé ese, si te acordás Los que otros había nombres uno eran del muy espacio. malos. Sí, Había uno que era Cosmo y otro que era Ficus, y había ganado Ficus, chicos, por votación, pero como la democracia no funciona, creo que nosotros nos calentamos y dijimos, No che, puede no puede ser. ser Ficus. Si se llamaba Claro. Ficus, hubieran sido las me reí de la industria. Hubiera sido espectacular que se llamen Ficus, chicos. Habían hecho el dibujito de como un ficus, una plantita, y no daba. Sí, Creo era que no hay malísimo el nombre. no hay planta más inerte y sin movimiento y sin ningún tipo de funcionalidad que el ficus. Igual ganó Ficus, es verdad. Claro, ganó Bueno, Ficus y dijimos, menos che, mal que no, ganó. bueno, ya está, se terminó el experimento de la democracia, se terminó y bueno, tuvimos que Sí, elegir otro nombre. si les sirve de algo, a mí me pasó lo mismo. Hicimos una votación para elegir el nombre de Properati, quedó otro, y el que lo eligió ganó un premio y todo, y me fui de la reunión y dije, esto está mal, y al final nosotros decidimos Properati solos, así que una historia parecida. Muy bueno. Se llamaba Mudate Hoy, tampoco era muy genial. Bueno, entonces, para avanzar un poco más rápido, bueno, hacen todo este temita del pivot y modifican todo el cap table, bueno, todo lo que estuvieron contando. Y de ahí a la venta, ¿cómo fue la compañía? ¿Levantaron capital? ¿Cuántos terminaron yendo? ¿Por qué vendieron la compañía? ¿A quién se la vendieron? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué están haciendo ahora? Si pueden resumir todo esto en pocos minutos. Dejémoslo hablar a ese, que no sé, casi no habló. Te dejaron lo más difícil ese. No hay problema. A ver, después de que empieza la empresa, por suerte empieza a crecer, para no hacerla muy larga, hubo muchos momentos muy difíciles. Recuerdo que un año más tarde del pivot, estábamos estancados creo que en $60,000 por mes, y era como que necesitábamos sí o sí quebrar eso. Bueno, viajamos a México, muchas aventuras por ahí, por toda Latinoamérica, intentando vender los 4. En ese momento empieza a aparecer ya, esto es 2017, empieza a escucharse el rumor de una API de WhatsApp. WhatsApp ya era un furor, todo el mundo usaba WhatsApp, hasta nuestras abuelas. Entonces empieza a escucharse el rumor, nosotros ahí empezamos a
digamos, habíamos hecho una integración con WhatsApp, donde básicamente vos apretabas un botón y te abría un WhatsApp, muy parecido al Click to WhatsApp que existe hoy. Y eso tenía muy buenos resultados, pero no había una integración completa del producto contra WhatsApp. Empezamos a escuchar esto del API, empezamos a desarrollar el producto y en el momento en que se lanza el API, nosotros ya estábamos listos para que Sirena, que venía siendo una plataforma mobile multicanal, como que haga un reenfoque o cambie el positioning para que sea una herramienta de comunicación integrada con WhatsApp, que se imaginarán, digamos, fue un boom. Y creo que haber estado listos para ese momento fue muy, muy importante. Ahí vivimos un crecimiento vertiginoso. Esto, si mal no recuerdo, es a principios de 2018. Eh, Cuando lanzamos la API, creo que fuimos de los primeros, digamos, de las primeras empresas de Latinoamérica en tener la integración nativa con WhatsApp. Había muchas integraciones también que eran no oficiales, pero bueno, nosotros queríamos hacer las cosas lo mejor posible. Pudimos obtener acceso, me acuerdo que ahí hubo un crecimiento muy fuerte, cerrábamos día 10 o 20 clientes por semana, empieza, teníamos un crecimiento muy fuerte y creo que en ese momento empezamos a levantar la Serie A. ¿Era así? ¿Se acuerdan, chicos? Sí, 2018 levantamos la Serie A en paralelo a esto, sí. Ya Esa- con este modelo, digamos, con esta visión de producto. ¿Cuánto Sí, levantaron en esa serie? 3 millones eran sí, por exacto. Dalus en XTP Labs y el Mercado Libre Fan. ¿Cómo fue ese momento de, imagino, bueno, obviamente cuando uno levanta capital siempre parece que está todo bien, pero digo, después de haber sufrido tanto y remontado, ¿cómo fue ese momento, digamos, de levantar capital y decir, bueno, Sí, nosotros más o menos para que tengan una idea, o sea, en 2019 lanzamos el producto integrado 100% a WhatsApp, pero la visión venía de antes, que ese fue el rol de Miguel, muy bueno, de ver, Miguel nos empujaba sobre todo en tema visión de integración de WhatsApp y eso, y ahí los roles se habían empezado como a definir más fuerte. Y lo bueno fue que cuando llegamos a $1 millón de facturación anualizada, que son $80.000 por mes, eh, levantamos la Serie A. Y a mitad de 2018 estábamos en esa situación, pero estábamos estancados. Y estuvimos medio año después de levantar esa inversión rearmando la empresa. Eso fue muy divertido. Es como que teníamos una empresa para levantar la ronda, pero no una empresa para escalar el producto que iba a venir en 2019. Y estuvimos medio año, contratamos a nuestro director de ventas corporativas actual, a nuestro director de ventas digitales actual, o sea, contratamos un montón de gente que entró justo en esos 6 meses y preparamos todo y justo tuvimos la suerte de que cuando integramos la API y todo en 2019, éramos una bomba para crecer, pero fue divertido que los inversores pusieron plata y las 2 primeras reuniones de board no pasaba nada, es como que la empresa casi no crecía y ahí estábamos implementando la metodología que Julián tuiteó, que se llama EOS, que Juli trajo el libro, que eso fue genial. Please, hablemos un toque de eso porque estoy leyendo los 2 libros y son espectaculares. No, básicamente, un poco lo que puse en el tweet, me pasó que estábamos muy desorganizados, íbamos para un lado, jodíamos que éramos como adictos al pivot, porque íbamos de un lado para otro y siempre terminábamos pivoteando una idea nueva. Y lo que nos pasaba era que no lográbamos enfocarnos nosotros ni enfocar a la gente, y la gente se perdía y no entendía bien por qué íbamos para un lado o para el otro, hasta que con esa metodología de repente empezamos a ordenarnos nosotros, a definir muy claros los roles y a tener como un formato para operar. Y creo que ese orden, que tal vez si lo hubiésemos tenido en Rodati las cosas hubiesen sido distintas, creo que ese orden también nos permitió escalar Sirena y estar preparados para poder escalar a la velocidad que escalamos en 2019-2020, que fue muy rápido y muy vertiginoso, como decía ese. Fue divertido que implementamos la metodología y no le contamos a los empleados. Eso que no lo pusiste en tu tweet, Juli. Pero no le contamos a nadie porque teníamos miedo de que falle como muchos de los proyectos que teníamos siempre. Entonces estuvimos 6 meses operando con la metodología y los empleados se nos acercaban y nos decían, veo que ustedes están muy ordenados, veo que llegás a las reuniones a horario, veo que todo empieza en la hora que tiene que empezar.
veo que me mandás un mail que tiene como informaciones de lo que va a pasar en la semana, como que entendí. Entonces, en un momento decidimos decirle a un Veo par que haces que bien tu estábamos trabajo, digamos. claro, veo que estás trabajando mejor. Y ahí, y encima eran personas que entraban más senior, porque estábamos contratando varias personas en esa época, y me acuerdo que le empezamos a dar el libro a un par, y empezaron a implementar la metodología sin que se los pidamos. Entonces, más o menos, casi 2/3 de la empresa implementaron la metodología en 6 meses. Y, y ahí dijimos, bueno, oficialicemos esto, pero fue como que se viralizó por su impacto, no porque nosotros le dijimos que lo implementen. Tengo una pregunta acá. No sé si está en el libro, pero me parece interesante. ¿Ustedes se daban feedback entre ustedes de lo que cómo estaban haciendo su trabajo mutuamente? Desde el día uno que teníamos una práctica que no muchos animan, que es nos juntábamos los cuatro y nos decíamos absolutamente todo lo que, digamos, hacíamos mal y todo lo que hacíamos bien, y nos pegábamos bastante duro. Y yo me acuerdo que nunca salimos de esas charlas de feedback sin estar contentos. O sea, nos gustaba, creo, éramos medio masoquistas en poder decirnos todas las cosas a la cara y poder mejorar en eso. No sé qué opina el resto, pero creo que eso también, y sacar el ego, como decía al principio, fue clave para que sobrevivamos. Sí, creo que eso fue un valor compartido entre los cuatro, el hecho de estar abierto al feedback, ¿no? Y tener esa humildad para aprender, que después, eh, que después nos ayudó mucho de hecho fue un valor de la empresa, nos ayudó mucho, o sea, y por eso creo que también pudimos cambiar de roles, hacer muchas de las cosas que hicimos por compartir esa apertura, esa vulnerabilidad entre nosotros. Ahora, ¿cuánto del éxito, digamos, viene por el cambio de metodología y cuánto viene porque estuvieron en el momento adecuado, con el equipo adecuado? O sea, si hubiesen implementado esa metodología, es medio contrafáctica la pregunta, pero si hubiesen implementado la metodología como estar en Roda, ¿te hubiese cambiado algo o hubiese sido lo mismo? Difícil la pregunta. Sí, Muy buena sí, pregunta. o sea, sin duda hubiera sido mejor, pero creo que es una suma de cosas y es muy difícil saber qué es lo que... A ver, creo que el equipo fue fundamental, que nos llevemos bien entre los cuatro en las buenas, en las malas, que tener una metodología fue fundamental, creo que para el hecho de Sirena, tener una empresa ordenada, que poder contratar talento y retenerlo y hablar todos el mismo idioma. Eh, yo creo que Rodati igualmente, si no había un cambio fundamental de producto, no hubiera funcionado, incluso con el equipo, porque era el mismo, y con una metodología mejor. Entonces, una suma de muchas cosas. Si alguien quiere aprender este framework que están comentando, ¿qué tienen que hacer? Lo más fácil es comprarse el libro, ¿no? Sale $10 y está al alcance de todos, lo conseguís en Amazon o lo podés pedir por Book Depository, se llama Get a Grip in Your Business. Hay otro que se llama Traction, que es del mismo autor, que te cuenta más el libro, te cuenta más como el manualcito de procesos de cómo hacer las cosas en una empresa. A nosotros nos sirvió leer Get a Grip, que es como la novelita, ¿no? Te cuenta la historia de una startup y cómo se la ponía de frente, y te va dando la metodología a medida que te cuenta la historia. Entonces es más divertido de leer y es más masticable. Entonces yo recomiendo Get a Grip in Your Business de Gino Wickman, lo consiguen ahí en la librería más cercana. Y creo que el consejo más básico es que bajo ningún punto no hagan una parte de la metodología. O sea, tienen que hacer todo o si no, no vale. Porque generalmente le recomendamos a mucha gente que siga la metodología y lo que hacen es siguen lo que más les gusta y el cerebro tiende a filtrar lo que más nos cuesta, que generalmente es lo más importante a realizar. Y a nosotros nos pasó muchas veces que nos peleamos porque varios de nosotros en distintas situaciones no queríamos hacer algún paso de la metodología y por suerte al ser cuatro todos terminábamos convergiendo en decir, bueno, vamos a hacer lo que hay que hacer. Pero ¿Usted creo que mucha gente no la implementa. no tenían antes OKRs y de ahí pasaron a esta otra o cómo fue eso? Sí, sí, teníamos OKRs y implementamos EOS, que EOS trabaja, vamos a hablar en castellano, EOS trabaja con Rocks, le llaman, pero es algo muy similar, es otro sabor de los OKRs, como una versión más Para simplificada. contar si querés qué es Sí, OKRs, porque vos eras brevemente, el abanderado de OKRs. Yo sí. lo compré y ahora después me decís que te he usado otra cosa, ya no sé qué hacer. No, no, para nada, no te preocupes que al final usamos OKRs. OKRs en inglés es Objectives and Key Results, que literalmente es objetivos y resultados clave, que es una vez por trimestre ponerse de acuerdo en objetivos, pocos, prioritarios, lo más importante para la empresa, y en definir métricas
que te permitan acompañar esos objetivos para saber si estás yendo a cumplirlos o no. Eso es OKRs, que es es una metodología que se usa mucho en startups y que nosotros la usamos hasta hoy en día. EOS lo que te propone es trabajar con rocas, le dicen que serían como objetivos sin ponerles un número, pero la filosofía en definitiva es la misma, es una vez por trimestre juntarse y definir qué es lo que sí o sí tiene que pasar este trimestre y el resto es menos prioritario, o sea, se va a sacrificar cualquier otra tarea en pos de que se cumplan estos objetivos. Eh, Antes los chicos mencionaban, y solo un último comentario sobre OS para no extenderlo tanto, pero los chicos comentaban cómo implementarlo, el libro. Yo creo que una recomendación también fundamental es que si lo van a implementar, tiene que haber una... tiene que estar de acuerdo los directores, las personas que toman las decisiones en la empresa, 100%. O sea, no puede haber uno que piensa, che, hagamos esto y el resto, no estoy seguro, o bueno, dale, hagámoslo, pero lo probamos dos trimestres. No. O sea, quienes dirigen la empresa tienen que estar súper alineados porque si no, no funciona. Y nosotros hablamos con muchos emprendimientos que implementan bien y que implementan mal estas cosas y esa diferencia es notoria, ¿no? Entonces creo que nosotros eso sí lo hicimos también bien. ¿Y cómo fue el proceso de venta de la compañía? O, si querés, ¿por qué vendieron la empresa? ¿A quién se la vendieron? ¿Cómo fue toda esa locura de la venta? ¿Y qué están haciendo ahora para lo que nos puedan contar de esta aventura de la venta, digamos? Bueno, arranco yo, pero que los chicos se metan también. No fue una venta esperada, o sea, estábamos fin de 2019, principio de 2020, entonces antes de la pandemia. Nosotros sí habíamos tenido varios acercamientos a lo largo de la historia de empresas que supuestamente tenían ciertos intereses, pero bueno, nunca teníamos nada muy concreto. Nosotros en ese momento estábamos levantando una ronda y medio que en paralelo de levantar esa ronda se nos acercan sí un par de empresas interesadas como concretamente, ya hablando de números y hablando de condiciones. Y nos juntamos entre los cuatro y dijimos, bueno, a ver, estamos alineados. Esto sería antes de lo esperado, pero estamos alineados. ¿Qué es lo que los cuatro queremos para que esto pase? Y nos pusimos también de acuerdo entre los cuatro y nos volvimos a separar los roles. Y ahí yo me encargué de esa pata mientras ya entrábamos en la pandemia, ¿no? Y ahí se empezaba a poner como todo muy incierto. Entramos en la pandemia, estamos ya en marzo de 2020. Nosotros, como ya habrán visto, y Juli lo mencionó, éramos muy paranoicos. Entonces, por las dudas, dijimos, bueno, hagamos varias cosas en paralelo. Una de esas cosas fue bajar lo máximo posible los gastos. Y bueno, Lauta, Juli y ese se encargaron como de esa parte, de hacer que la empresa que teníamos funcione lo mejor posible, que sigamos vendiendo a pesar de todo. Vimos nuestro balance y asumimos que ciertas industrias estaban perdidas, o sea, turismo la dimos por perdida y un par más. Fuimos más pesimistas de lo que después pasó. Al final, la pandemia como un todo fue positivo para el crecimiento de nuestro producto, pero bueno, fuimos muy conservadores en cómo usamos la plata en ese momento y levantamos un capital que teníamos ya comprometido, que finalmente lo devolvimos, digamos, no se usó esa plata. Y hicimos la venta de la empresa. Entonces fue una suma de muchas cosas, fueron meses muy intensos, fueron como 3 meses que parecieron 3 años, y ahí se terminó de hacer. Y sí, Gaby. No, la pregunta es, ¿cómo determinaron que querían vender? O sea, ¿tenían ganas de seguir para adelante? ¿Ya estaban cansados? ¿Les parecía que de una manera ya habían levantado capital? Digamos, ¿qué es lo que los llevó a vender la compañía? Yo creo que era un buen momento cuando no la vendimos apenas empezó la pandemia, sino que la vendimos más o menos por agosto de, digamos, ya entrada la pandemia, y veníamos creciendo muy rápido porque al principio caímos mucho con la pandemia y después recuperamos, pero creo que era un buen momento. Una cosa que nos pasaba era que nosotros no teníamos la licencia oficial de WhatsApp nosotros mismos, sino que dependíamos de terceros, o sea, dependíamos de quienes tenían la licencia oficial. Y el comprador tenía la licencia oficial. Entonces, veíamos como un buen match y una buena posibilidad de seguir creciendo junto a ellos. Y
de no estar frágiles frente a Facebook, ¿no? Y frente a WhatsApp, por no ser nosotros el partner oficial. Entonces, lo vimos mucho como una alianza en la cual salíamos ganando los dos. Ellos tenían una empresa internacional como era Sirena, ellos eran, o sea, ellos son, ¿no? Zenvia es una empresa que está en Brasil únicamente y con Sirena le permitía expandirse muchísimo y nosotros veíamos la posibilidad de ganar finalmente la licencia oficial de WhatsApp y poder crecer de esa manera. No sé qué opina el resto, pero creo que esa alianza para nosotros fiteaba muy bien. Juli, ahí como abogado, vos veías que había como una especie de single point of failure, digamos, en la dependencia con WhatsApp, con Facebook, o no. ¿Qué pasaba si no les daban la licencia? Y sí, básicamente nosotros operábamos con 4 proveedores en paralelo. Éramos tan paranoicos que cerramos contrato con 4 y lanzábamos líneas de WhatsApp, lanzábamos como 200 con uno, 200 con otro proveedor, 200 con otro. Creo que en un momento llegamos a ser la empresa que más líneas de WhatsApp lanzaba en Latinoamérica, creo que por Sí, lejos, solo que lo teníamos que lanzar con 4 sí. proveedores distintos porque si uno se caía, uno fallaba, uno el día de mañana no quería trabajar más con nosotros, estábamos fritos. Entonces, esa es la respuesta, David. ¿Y eso se relaciona con que Agus ahora trabaja en WhatsApp, en Facebook, o no? Eso vino después. No, no tiene nada que ver. Eso son circunstancias que no tienen nada que ver. No, ya se te estoy cargando. No, a ver, me acuerdo de aquella época, habíamos hablado con ustedes y la verdad que el servicio que estaban brindando era espectacular, pero siempre está el tema de la dependencia de los gigantes, ¿no? De Google, de Facebook, etcétera, y que a los startups puede llegar a ser fatal, ¿no? Cuando eso ocurre. Una cosa que nos pasó igual es que la venta no era el único camino posible. O sea, el hecho de tener visionario integrador hacía que Migue tenga mucho tiempo para encontrar muchos caminos. Entonces teníamos inversión, rondas de inversión compitiendo con vender. Y como Miguel dijo ahí, que levantamos y luego devolvimos, estábamos realmente muy cómodos, entonces eso permitió negociar condiciones que nos permitieron que parezca más una alianza que una venta. Y de hecho después salir a Nasdaq junto con el comprador y vivir una experiencia diferente que las ventas que normalmente nos cuentan otros emprendedores. Y ahora, ¿cómo, desde la venta hasta ahora, cómo fue ese proceso? Integrarse en otra compañía, ¿cuánto tiempo tienen de vesting? ¿Qué quieren hacer después? Sí, bueno, como muchas adquisiciones o alianzas, tenés un tiempo mínimo que se llama de permanencia o earnout, donde básicamente trabajas en integrar la empresa, ¿no? Que los procesos, que la gente que trabajaba en una empresa trabaje ahora en un grupo más grande, que los procesos sean los mismos, que las herramientas sean las mismas. Eso es un proceso que en nuestro caso lleva 2 años. Algunos emprendimientos les pueden pedir más tiempo, otros menos. En función del tamaño que teníamos en esa época, acordamos 2 años, eh, que es desde julio de 2020 hasta fin de julio, principios de agosto de este año. Así que estamos en eso, pero bueno, con distintos roles, ¿no? Yo sigo liderando lo que es la business line de lo que es Sirena, lo que era y sigue siendo Sirena, pero Lauta ya está en otro proyecto interno en la empresa, por ejemplo. Entonces, Y entonces digamos, sí. Bueno, ahí digamos por la experiencia que tuve yo, pero imagino que cada experiencia es diferente. ¿Cómo es pasar del startup donde están ustedes 4 tomando todas las decisiones y bueno, momentos complicados, mucha volatilidad, a ser parte de una compañía mucho más grande? Ustedes ya no se tienen que ocupar de pagar los sueldos de alguna manera y bueno, ¿cómo vivieron ese proceso y si tienen ganas de volver a emprender o no? Yo creo que tuvimos la suerte de que, digamos, nos dejaron seguir operando como operábamos nosotros. De hecho, seguimos operando con EOS, con nuestra metodología, con nuestras formas. Y eso, la verdad, es que no es algo que se dé, digamos, en muchas adquisiciones. En general, las integraciones son mucho más jodidas, mucho más rápidas. El tener esa posibilidad de seguir operando de la misma manera, nosotros creo que nos sumó muchísimo y nos hizo, nos hace estar muy contentos con la alianza que hicimos con Zenvia. Y respecto a emprender, al menos de mi lado, yo creo que siempre uno tiene el bichito emprendedor y en algún momento seguro voy a emprender de nuevo. No sé cuándo será, pero al menos de mi lado sé que voy a volver a emprender. No sé qué cree el resto. Creo que hay un tema importante igual que es mantener la curiosidad de aprender algo nuevo. O sea, la realidad es que Zenvia es diferente, es algo más grande, es distinto, y está bueno, creo que específicamente a mí y a mí, que éramos la dupla
que estaba todo el tiempo gestionando Sirena más en la estrategia y visión. Cuando apenas nos compran, como que el día a día de Miguel y el mío cambió más rápido, y creo que los dos nos mantuvimos con la curiosidad de aprender cómo era algo diferente, algo nuevo. En mi caso fue raro porque me ofrecieron armar, como éramos una dupla que lideraba y era más raro para una empresa corporativa, lo que hicimos fue que Miguel se quedó con la business line de Sirena, la unidad de negocio sería, y yo fui a armar una nueva unidad de negocio, e hicimos una prueba de concepto y un MVP, un producto mínimo viable, dentro de la empresa compradora, que es algo raro, como no sé si es tan común, pero es otra oportunidad de emprender de nuevo. De hecho, lanzamos, tuvimos algunos clientes, entonces es como que si te mantenés curioso, creo que hay cosas para hacer en la nueva etapa. Ese y Juli, bueno, creo que lo viven más similar a Miguel dentro de la empresa. Hoy, ¿qué tan grande es la empresa consolidada? ¿Ustedes cuántos son en Sirena y los brasileros y todo sumado? 1.000 empleados en total, y en Sirena 100, ¿no? ¿Me equivoco, chicos? ¿O Más o Un menos. poquito más, sí. Sí, 120 debe estar ahora más o aproximando? menos. Sí, último check. Bueno, Sí, hay cosas, hay cosas que, a ver, Gaby, un par de comentarios, hay cosas que sí que son muy distintas y es muy difícil y quizás uno viene con la inercia de esta vorágine que hablábamos todo este tiempo. También hay cosas que suman, creo que hay ciertas habilidades que, no sé, los chicos pasaron por esto, negociar con inversores, negociar con clientes, negociar con empleados, todas estas cosas la verdad que te suman porque seguís vendiendo en una empresa también, vendiendo en el sentido amplio, ¿no? De la palabra. Entonces, se pueden aprovechar. Sin duda es distinto, pero hay mucho laburo también para hacer. Pato, preguntas varias, preguntas de rigor. Vamos cerrando ya. Dale, primera pregunta es, ¿qué les gustaría emprender hoy en día si tuvieran que volver a emprender? Puedo arrancar yo. Veo que cripto, todo lo que es Web3, está muy hot. A mí me pasa en particular que por ahí no vibro tanto con ese tipo de negocios, o más del, no sé, todo lo que es fintech y esa parte. Creo que digamos, explorando así, bueno, a mí me gusta mucho lo aeroespacial, muy fanático de SpaceX y todo eso, así que me encantaría esa industria. Y si no, también por ahí ahora perdí un poco el hotness, pero todo lo que es el metaverso y todo esto nuevo que se está viniendo, creo que es los lugares donde si arrancaría hoy, buscaría alguna oportunidad. Juli. A mí me encanta el tema de educación, por lo cual, no sé, todo este mundo de metodologías y educar empresas me divierte, pero la realidad es que todavía no tengo muy claro, supongo que lo iré en los próximos años dejando fluir y ver si me encuentro con alguna oportunidad o alguna cosa que me excite lo suficiente como para arrancar y meterle a full. Similar a Juli, yo todavía me estoy dando un tiempo para vaciarme y conocer un poco más mis motivaciones. Así que no tengo una respuesta ya para dar, pero creo que sí, emprender en algún formato, ya sea más orgánico, bootstrapeado o, o no, pero algo haremos, o algo haré, creo. No quiero hablar por los demás. Miguel, sos el políticamente más correcto, porque cuando hay las preguntas complicadas te tomás la pausa. Me parece que ya tuviste experiencias ahí como CEO de no responder todas las preguntas, ¿no? ¿Querés contar algo así que te tocó vivir complicado, como con algún inversor o algo y algo que hayas aprendido? Y a los cuatro nos tocaron vivir muchas. No sé, chicos, ¿se les ocurre alguna anécdota así picante? Hemos tenido que hacer muchas cosas. Salir de Queremos muchas situaciones de puteadas. presión. Puteadas quiero. No, Una anécdota graciosa es la de cuando íbamos a vender en México, Lau, creo que la de la valija, esa siempre es muy divertida. No sé si la querés contar. Esa la escuché en un podcast de ustedes, que es Ay, excelente esa anécdota. es que esa, esa anécdota como que estoy orgulloso y me da un poco de vergüenza de lo que hacíamos y yo encima era el más cara dura, así que como que un poco mi familia, no sé si le gusta tanto que hayamos hecho eso, pero básicamente íbamos a vender
a concesionarias y me acuerdo que Juli se juntó con una persona de otra empresa y le recomendó que tratemos de ir a las recepcionistas directamente y le preguntemos por el dueño, porque el dueño estaba en la concesionaria. Entonces empezamos a armar algunas estrategias como para que el dueño nos abra la puerta. Entonces llegábamos a la concesionaria totalmente en frío, a la tienda, y le decíamos, íbamos con una valija vacía, como que veníamos del aeropuerto, y le decíamos a la persona de recepción, quiero hablar con el dueño. Nos decía, bueno, ¿por qué? Mira, estoy medio apurado, estoy de viaje, no tengo tiempo. Y cuando nos preguntaba mucho por qué, teníamos algunas respuestas. La que mejor funcionó es por el Uber de las agencias. Y al decir Uber de las agencias, nosotros nunca mentíamos, pero no completábamos tanto la información y nos permitía llegar al dueño utilizando algunas técnicas de que la persona vea que éramos importantes y nos lleve a la oficina. Y ahí al dueño le explicábamos que nuestra aplicación era como Uber, pero para los vendedores. O sea, básicamente cuando un nuevo cliente llegaba al negocio, notificábamos a todos los vendedores y el primero que hacía clic se quedaba con el cliente. Como hace Uber con la gente que quiere tomar un viaje y los taxistas o los que manejan un auto. Entonces, bueno, usábamos esa técnica y otras y era un poco agresivo. Tuvimos una en la que no nos fue bien con Juli, que la persona dijo que ese método no había sido claro y que... Pero bueno, creo que hay que contar Pero lo que sale básicamente mal y una. tal cual. Pero digo, para mí interesante de esa de historia que nos dimos cuenta que solo por ir con una valija, no importaba lo que había adentro, nos iba mejor. La gente pensaba que éramos importantes, que estábamos solo ese día, que nos teníamos que ir a un aeropuerto, y nos abrían. Y empezamos a andar por todos lados con valijas vacías. Sí, de Hacíamos hecho, más o menos 5 visitas por día, ¿se acuerdan? ese fue el Una reunión. momento, estábamos al horno, es cuando no lográbamos crecer, y me acuerdo que nos fuimos los cuatro a vender a México, o sea, inclusive ese que era el director de producto y tecnología, se vino a vender a México, nos repartimos todo el territorio de México entre los cuatro, cada uno tomó una ciudad o una región y recorríamos de punta a punta México y logramos, digamos, crecer brutalmente por esa técnica, ¿no? Llegábamos a cada concesionaria y decíamos que veníamos de Uber y terminábamos la semana cada uno con 2 ventas. Sí, el objetivo eran 5 visitas por persona por día, eso daba una reunión con un decisor por día y eso daba un contrato a la semana o 2. Era una locura. Había competencia encima entre Había nosotros. competencia. El tema es que algunas salieron mal y bueno, qué sé yo, es parte, ahí es donde decías lo de puteadas. Nunca nos llegaron a putear, pero sí que nos digan, fuiste poco claro, no sé qué, y que nos tengamos que ir de alguna concesionaria, a mí me llegó a pasar. Una vez cuando me mostraron el software, había como distintas modalidades para cuando los vendedores tenían que atender, ¿no? Y había una que era más agresiva, que iba todo, que si eras el mejor vendedor te llegaba primero. ¿Cómo se llamaban los nombres que le habían puesto? Tanque de tiburones. Estaba Literalmente. Radar también, que era Claro. otra que era expansiva, por así decirlo. ¿Quieren contar esto? Me parece que está buena la idea. Y los nombres que le pusieron. Claro, Sí, nos dimos. Dale, contalo vos. desde el inicio, uno de los valores más grandes de Sirena era poder conectar un cliente que estaba esperando ser contactado con un vendedor, ¿sí? Y siempre lo que pasa es que los vendedores están haciendo diferentes cosas, o alguno está disponible y otro no. Entonces ahí lo que empezamos fue a diseñar diferentes algoritmos de distribución, que era cómo íbamos a distribuir los clientes entre los vendedores de una misma concesionaria. Entonces, según cuán agresivo quería el supervisor ser al contactar clientes, había diferentes. El más conocido era el tanque de tiburones, básicamente en el que a todos al mismo tiempo, a todos los vendedores, les sonaba una notificación y el primero que llamaba al cliente, es decir, el primero que apretaba el botón de llamar, automáticamente se bloqueaba y el resto no lo podía llamar. Eso hacía que todo el mundo se genera ansiedad. Es más, teníamos hasta, nos llamaban los vendedores diciendo y quejándose de que a ellos les llegaban 2 segundos más tarde la notificación y no podían agarrar Hubo un vendedor que se clientes. puso 2 celulares, Es solo para tener verdad. más chance de agarrar los clientes con Con el tanque de 4G o con Wi-Fi y múltiples combinaciones para tratar de agarrar más clientes. Después una variación de eso fue Radar, que es como una onda expansiva, es decir, vas distribuyendo primero un vendedor, si ese vendedor no atiende, no llama en 30 segundos, suena una notificación a alguien más, y después no sé si había alguna, esas dos eran las Es el más modelo de conocidas. Uber. Ese ¿No sí era había, Uber. no había uno donde si Ese- vos eras el ese mejor sí. vendedor te llegaba primero? Creo que No, sí, no había por el una de éxito del ranking, exitoso. sí.
Sí, Ese. pero el tema del éxito del exitoso, como que le dabas más éxito al que mejor le iba y se rompía. Entonces a la larga como que los otros vendedores se iban a quejar. Me acuerdo de Hablando hacer de dibujos, conocer, no sí, sé si la se contención, acuerdan mí, perdón. yo llegaba a dibujar el tanque de tiburones. Lo bueno de esos nombres es que le dibujabas como un tanque, ponías tiburones y dibujábamos un cliente como agonizando y se lo comían los tiburones. Esa fue la época de la venta más agresiva, pero Y funcionaba. eso habla de que conocíamos al cliente, ¿no? O sea, a ellos les gusta, esto que dice Lau, sabíamos que a los vendedores de las concesionarias les gustaba hablar así, y eso era porque estábamos muy metidos en ese submundo. O sea, Sirena tenía un tanque de tiburones, se mezclaban todos los personajes, ¿no? Ahí. Eh, bueno, Pato, vamos haciendo una pregunta de rigor y hablamos para cualquiera pueda preguntar, me parece que está Dale. bueno. Bueno, si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta a los chicos, me pide mic. Rápido, cortito y al pie. Cada uno que diga qué recomendación le daría a su yo de hace 10 años. Arranco yo. Que salte a la pileta, que no tenga miedo de emprender, que es un camino, es una montaña rusa, pero vale la pena. Mi recomendación es encontrar a la gente con la que te diviertas y quieras vivir bien el camino. Pensé que Juli iba a Real- tirar que ibas a tirar la metodología. Es muy importante, pero es mucho más importante la gente con la que emprendes. Creo que, al menos para mí, o sea, haber emprendido esta aventura con los chicos fue espectacular. Y de hecho, o sea, terminamos siendo cuatro por total elección, porque originalmente habíamos arrancado Mí y yo y fue todo ceder un poco para poder emprender el camino los cuatro y vivir esta aventura juntos. Sí, concuerdo. La gente con la que emprendes creo que es lo más importante. Sin eso no, difícil que pase. Eh, yo específicamente para mí, hace 10 años creo que me hubiera dicho leer más, me hubiera bajado Goodreads, la red social de Amazon, y creo que me hubiera dicho conocer los audiolibros antes y escuchar libros mientras lavas los platos, que eso te ayudaría más. Creo que tardé mucho en descubrir eso y me ayudó mucho en los últimos 2 años, 3. ¿Lavar los platos o el audiolibro? Eh, ambas cosas, o sea, puede ser el conviviente perfecto si lavas los platos y ordenas la casa mientras escuchas audiolibro. Yo hago eso todas las semanas y en serio eso me impulsó fuerte la lectura, además de la lectura con el lector digital, y eso creo que te ayuda a, a crecer en serio en metodologías. Lo bueno de nuestro equipo es que estuvo siempre muy balanceado y todos traían conocimiento, y en mi caso, siendo más joven, me apoyé en ellos al principio y después lo descubrí. Bueno, ¿queda alguien sin responder la pregunta de rigor? Parece que Creo están que no. todos, ¿no? Bueno, tenemos acá a Lautaro, al otro Lautaro. Buenas noches. No es un nombre tan común, esto no pasa siempre. Gracias. ¿Cuál es la probabilidad que dos personas se llaman igual, siendo 7 en total? Dale, sigamos. Y Lautaro en particular. Bueno, buenas noches. Pregunta rápida, si no perdemos tiempo. Cuando vendían en México, ¿cómo hicieron para estudiar la cultura de venta? ¿Hicieron en particular o fueron de una y a probar suerte y a practicar y entrenar? México fue medio de casualidad, o sea, la historia dice que yo me fui de vacaciones de joda a México y les dije a los chicos, che, vamos a probar, o sea, aprovecho que vengo acá y me tomo 2, 3 días, intento visitar un par de potenciales clientes y si alguien pica con la idea, abrimos México. Y literal, la primera reunión que fui, me dijeron, te contrato esto. Vi la cantidad de vendedores que tenía una concesionaria de México, eran 45 vendedores. Los llamo a los chicos y les digo, chicos, abrimos México. Y lo que nos pasó en México básicamente es que un cliente representaba más o menos 10 clientes de Argentina o 5 clientes de Brasil. Entonces fue como no-brainer que teníamos que abrir México. Y la realidad es que, al menos en nuestra experiencia, vender en México fue muy fácil. O sea, los clientes necesitaban lo que teníamos, muy buena recepción, nos recibían en todos lados y no hubo ni que adentrarnos en la cultura, creo yo. No sé el resto qué opina, pero para mí fue como muy natural vender allá.
Hay algo a nivel cultural que creo que se puede usar a favor, que mucha gente cuando va o a Brasil o a México, yo en este momento vivo en Brasil, y mucha gente critica la cultura, y creo que sí es muy importante no criticar la cultura y tratar de aprovechar lo bueno para crecer. Por ejemplo, en Argentina, no tengo la estadística perfecta, pero de hablar con muchos emprendedores que han abierto tanto México como Argentina, en Argentina es más difícil que cuando la persona no está interesada te dé una segunda reunión. Es como que generalmente pasa que te cortan, en nuestra estadística nos cortaban y no nos dejaban hacer 3 4 reuniones si no les interesaba. Y en México te pasa al revés, como que era más fácil que te den reuniones, pero muchas veces no te decían un sí, demoraban en el sí y como que no te decían que no, o demoraban más en decirte un no. Y para mí ambas cosas son buenas y hay muchas personas que conocemos o emprendedores que capaz critican a la cultura y creo que la máxima es nunca criticar a la cultura y aprovechar sus características a tu favor. Bueno, a ver, ¿están para un par de preguntas más? O Hagamos una Dale, pauta, me van a echar acá de mi casa. sí, ¿Qué hora es estamos. ahí, yo estoy en Miguel? la misma. Acá son las 2 de la mañana casi. Bueno, sumo Bueno, a Yo te uno saludo. más y vamos cerrando. Así que, Fede, sos el elegido. Fede, Ahí ¿estás ahí? estoy. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Bien, cortito. En el podcast de Andrew, primera reunión, contaron que implementaron algunas prácticas de Predictable Revenue Winning by Design. Les quería preguntar si de esos frameworks recuerdan alguna práctica específica que fue más efectiva al momento de arrancar e implementar. Sí. Lo de la valija no estaba en Predictable Revenue, digamos. Esto fue posterior. Fue en el momento que nos dimos cuenta que la empresa no podía escalar con, o sea, no podía depender de héroes, así que éramos nosotros tratando de cerrar como sea. Y ahí es donde empezamos a implementar ciertas metodologías. Juli, ¿querés hacer un resumen de esto? Sí, creo que básicamente lo que nos dimos cuenta vendiendo SaaS es que hay mucho que ya está, digamos, ya existe. En Estados Unidos ya hay un montón de SaaS, funcionan bien, tienen una metodología para vender. Entonces, me acuerdo que Miguel un día cayó a la oficina con todos los libritos de Winning by Design, que se vino de Estados Unidos, nos los leímos todos, en paralelo habíamos leído Predictable Revenue y dijimos, bueno, vamos a diseñar digamos, la salida al mercado, se llama el Go-to-Market Model, la forma de vender al mercado con estas cosas que ya existen. No reinventemos la rueda al pedo cuando podemos copiar estos diseños que ya existen en Estados Unidos y lo hicimos tal cual, o sea, implementamos, me acuerdo que en paralelo Lauta implementó el equipo de Inside Sales y el equipo de Outbound Sales, el de Outbound es el de Predictable Revenue, Inside Sales implementamos otro modelo de Winning by Design y salimos a la cancha testeando esos dos modelos y digo, después, digamos, con los procesitos encajados, fuimos viendo qué funcionaba y qué no y terminamos armando nuestra propia versión. No sé, Lau, si querés agregar Hubo, algo. sí, hubo Que dos son los cosas modelos, que digo, que son los modelos que hoy siguen funcionando, digamos, ¿no? Esos dos que dijiste. sí, hubo dos cosas que me acuerdo de esa época así muy puntuales como accionables. Una fue la comisión, o sea, nosotros teníamos un modelo de comisiones agresivo, sin techo, y bueno, un buen modelo de comisiones en donde no nos importaba que un vendedor pueda llegar a ganar más que nosotros. Y Winning by Design blanqueaba qué porcentaje de comisión tenía que tener la gente y un par de cosas y como que nos impulsó a mantener eso. Y fue muy bueno, creo que nos ayudó muchísimo a crecer. Y otra cosa fue dividir y especificar a los equipos. Como que en su momento no teníamos seguridad de si íbamos a contratar a varias personas más o si íbamos a hacer que una persona sea dueño de múltiples roles. Y nosotros decidimos ir por lo que decía Winning by Design, que es armar como que separar a la persona que es de inbound de la persona que es de outbound, o sea, de venta saliente y venta entrante. Disculpen por las palabras en inglés. Y al separar tanto y especificar a los equipos, eso creo que fue otra cosa que nos funcionó muy bien. De hecho, Andrew era parte del equipo de ventas telefónicas, Inside Sales, empresas más pequeñas y medianas. Y Facu, que también no tiene un podcast, pero tiene muchísimo conocimiento, que espero que en algún momento lo entrevisten y comente eso, hacía más empresas grandes y corporativas.
Bueno, chicos, la verdad que espectacular. Yo conocí la historia un poco del otro lado del mostrador y nos hemos juntado en su momento y bueno, puedo dar fe de que es una locura lo que hicieron y cómo la dieron vuelta y así que bueno, felicitaciones y nada, buenísimo también que puedan contar las partes que no son tan conocidas de la historia. Y bueno, los seguimos acá los chicos por Twitter que van contando cosas bastante piolas y eso también nada, me llama la atención para invitarlos, así que bueno, está buenísimo lo que están haciendo ahora. Y bueno, sigamos en contacto para sus próximas aventuras eh, emprendiendo o bueno, o lo que sea después. Así que bueno, eso es todo por acá. Pato, si querés cerrar. Lo mismo, muchas gracias por venir, chicos. Y gracias por quedarse 2 horas. Un montón de tiempo nos dedicaron. Gracias a ustedes por la invitación, estuvo muy divertido y sé que fue desafiante entrevistar a cuatro, pero parte de lo que les decíamos al principio, creo que el camino lo recorrimos los cuatro y contar la historia de los cuatro nos divierte mucho. Así que por eso queríamos estar todos. Muy bueno, muchachos, muchas gracias. Que terminen bien el domingo. Muy divertido, ¿eh? Felicitaciones por el espacio. La verdad que fue muy divertido, no sé, se me pasaron 2 horas como muy rápido. No sé qué les Rápido. pasó a los demás. Muchas gracias por la invitación, Pato, Gaby. Nos vemos. Chao, Nos sirve gente. bastante bien la coordinación. Por suerte, sí. Por suerte, Estamos sí. muy acostumbrados. Abrazo, gente. Chao, Chao, chicos. nos Chao. vemos. Gracias, Pato. Gracias, David. Chau, chau.